Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos al retorno del Guachalón, ya que la Juventus debuta en el campeonato de la Serie A el día de hoy en casa contra el Parma. Y obviamente aquí, como siempre, tendrán el relato y reacción en vivo de este partido. Mientras tanto, solo para dar un pequeño reporte, el cómo le está haciendo un hijo a la Lazio, 2-0 ya, un gran pase de Nico Paz y un golazo de tiro libre también, y se acaba de salvar la Lazio de un 3-0, pegó en el travesaño. Prendamos también aquí un poquito el ambiente del... Obviamente, como saben, esto es una grabación hecha por Pueblo Juve desde el mismo Allianz Stadium, así que es para traerlos como si estuvieran literalmente sentados ahí. Hay sorpresas en la formación titular, pero primero que nada vamos a ir a los mensajes, ya que llega primero Fabián Salazar, que nos dice: chao pueblo, desde el trabajo, seguramente no puede haber el partido, pero tifando como siempre. Quedamos 2-1 con goles de Yildiz y Locatelli. Ahora, yo voy a seguir leyendo y imagino que van a haber comentarios que nos dicen quién va a anotar primero para la Juve. Pero hay una estadística muy rara. En los últimos 5 años, los que han anotado primeros en el campeonato para la Juventus de la Serie A terminan no estando en la Juventus el año siguiente. Así que esperemos que Fabián Salazar se equivoque, que el primero en anotar sea Yildiz, ya que lo queremos en la Juve por muchísimos años. También nos llena de los emojis. Capo, fino alla fine, Juve hoy se gana 3-1, doblete de Yildiz, otro ahí, y Thuram. Deli, buongiorno pueblo, hoy ganamos de manera contundente, ojalá que sí. Luis Vallejo, Capi, recuerdo que tu cumpleaños es muy cercano al mío, que es mañana, así que feliz cumpleaños y Forza Juve. Recuerdas muy bien, Luis, qué fantástico. Feliz cumpleaños para ti mañana. El mío es el día después, el mío es el 26. Muchas gracias, de verdad. Nairón Pérez, hoy juega el más grande de Italia, hoy se agita mi corazón, hoy gozo a mi vida, hoy seré feliz. Saludos, bellísimo el mensaje. Jefferson Escobar, saludos pueblo, al fin empieza la temporada. Ganamos 2-0 con gol de Yildiz y Davids. Muchos poniendo ahí que Yildiz no va a jugar el próximo año, atención. Se bromea, obviamente. Buenas tardes, pueblo, al fin llego, la hora comienza la Serie A. Forza Juve, así es. Rey Duarte, nuestro miembro. Amigos, hoy vuelve la Juve, vuelve el fútbol, vuelve ese amor tóxico que nos hace sufrir y nos encanta. Espero sea el inicio de una temporada que nos traiga alegría. Ojalá que sí, y hay que empezar con el pie justo ganándole al Parma en casa. Chao pueblo, buenas tardes para todos y buen provecho. Forza Juve siempre, carajo, fino alla fine, así es. Un abrazo a ti, Deli. Gio Music también se conecta y nos dice: inicia una nueva temporada, espero que nos vaya genial y que nuestro equipo sude la camiseta más pesada del planeta. Pido solo que compitan como guerreros y nos representen en estos colores con dignidad. Quien siempre compite como guerrero y siempre tiene la dignidad de acompañarnos. Pierutz, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido al Guachalón. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo estás? Bien, terminando de cocinar. Perdón la demora. No, tranquilo. El Piero culinario durante los Guachalons es tradición, así que no hay ningún problema. Piero, quiero saber cómo te sientes de cara a este partido y obviamente ahorita tocamos el tema de las alineaciones, ¿no? Pero no quiero entrar de eso en particular todavía. Quiero saber tu sensación, tu feeling de la situación. La verdad tengo sueño. No, mentira. La verdad estoy emocionado, estoy bastante emocionado, como cualquier primer partido de la temporada, con unas ganas increíbles de ver jugar a los chicos, de verlos correr, de verlos meter. De verdad que sé que va a ser un partido bastante difícil, porque es el primer partido, piernas pesadas,
pero esperemos que esa adrenalina que sentimos nosotros como hinchas, también lo sientan los jugadores en la cancha. Y nada, ya quiero que empiece, en verdad. Estoy súper ansioso, la verdad. Pero bien. Es así. También los chicos entraron con su nueva vestimenta, ¿no? Porque oficialmente Giorgio Armani viste la Juventus de ahora en adelante por los siguientes 2 años. En mi punto de vista es un gran upgrade comparado con Loro Piana del año pasado, con todo respeto a Loro Piana, pero bueno, hay niveles también, hay categorías en ese ambiente también, así que lindo ver a los chicos así vestidos, guapetones, como deben estar. Trajo a Giorgio. O Giorgio trajo a Giorgio, dices tú, ¿no? Sí, ese fue el gran... Giorgio. Es así. Veamos, ¿qué nos dice aquí la gentica? Salvador dice, ojalá podamos comprar a Nico Paz. Olvídate de Nico Paz como potencial compra de la Juventus, porque valía 50 millones en el verano. Ya solo con el partido de apertura de campeonato este año, te puedo garantizar que unos 10 milloncitos ya subió. Por eso hoy vamos a ganar 6-0. 3 goles de Yildiz, palomita de Chico, media distancia de Thuram y chilena del capitán. Tu capitán, nuestro capitán, chilena de Locatelli. Piero, mucha gente quiere que Yildiz no esté en la Juventus el año que viene. Y te lo digo por qué. Ya te sabes la estadística, Sí, ¿no? Ya lo sé. Mucha gente diciendo el primer gol es de Yildiz. ¿De quién será el primer gol de la Juventus de esta temporada, Piero? De Cup Miners, el segundo tiempo. La gente pidiendo Dusan, la gente pidiendo Kelly, tú fuiste a la yugular, Cup Miner en el segundo tiempo. O sea que vamos a estar 0-0 en el medio tiempo, Piero. No, voy afuera de bromas. Yo creo que el primer gol de la temporada va a ser de David. El primer gol de la temporada va a ser de David, en jugada de contra. Y creo que con él abrimos la temporada de goles para el equipo, ¿no? Por ahí tengo 2 personas más que siento que podrían meter gol, pero no quiero dar resultados todavía, porque Suzuki es un arquerazo. A mí Suzuki me parece que yo lo quería, si es que Perín se iba, me hubiera gustado Suzuki como su reemplazo. Me parece que es una coincidencia que lo pusimos en la carátula de este episodio, Piero. Puse en la carátula Yildiz, nuestra joya, y Suzuki, porque, o sea, fuera de eso, en el Parma hay poco más, pero este chico realmente es algo importante. César Moyano, otro de nuestros miembros, nos dice, saludos, tengo más miedo que emoción. El primer en anotar será Dusan, así le vamos poniendo el moño. Bueno, entonces eso quiere decir que hay que esperar hasta el segundo tiempo. Ahorita tocaremos la alineación titular. No se olviden de ir dejando ese me gusta, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho. Acuérdense que es totalmente gratis para ustedes y hace un mundo de diferencia para nosotros. Tenemos una meta de llegar a 6.000 suscriptores en el tubo. Forza con Seisao, dice Héctor 909. Daniel Santoveña, disculpa. Saludos desde Querétaro, México. Otro mexicano, porque si no se recuerdan, durante la semana hubo un video muy bonito que publicó Milker el jueves y había un comentario de un mexicano que decía que estaba muy solo porque no encontraba tantos mexicanos juventini. Hay muchísimos y es bonito que encuentren aquí su casa en Pueblo Juve. Oliver Di Pillo, se hizo largo este verano. Vamos hoy, Thuram, David y Cambiaso marcan. Entonces Oliver pone a Thuram como posible salida. Buenas tardes, familia juventina desde Venezuela. Chicharrón con yuca, queso y Coca-Cola, nos dice Francisco Sierra. Lo grande va a ver el partido. Aram, aquí con mi bebé de 7 meses, listo para ver jugar al mejor equipo del mundo. Qué belleza, Aram. Felicidades. Qué lindo compartir con la familia. Efraín Martínez, chao pueblo. Hoy ganamos 2-0. Marcan Yildiz y Gatti. 10 likes. No es posible. ¿Por qué tan poquito? Gianfranco Giannini, buenas tardes, un abrazo a ti, Gianfranco, gusto tenerte por aquí. William Benjamin, epa, ¿cómo está modo hardcore? ¿Cómo está modo? Sí, el cómo, sí, le está haciendo un hijo a la Lazio. Feliz de verlos y esperando el equipo, juega y gane, nos dice Lucas Pérez. También Mario Pérez Betancourt se conecta. Buenas pueblo, por fin empieza la liga, ilusiones renovadas, aunque no sé si nos alcance para el Scudetto. Veremos. Saludos, hermano. Un abrazo a ti, Alberto. Ojalá. Chile también. Ojalá Suzuki le metan una goleada para que así Alberto le vaya mal en su falta calcio. Tú estás peleando contra Alberto en el falta calcio Pueblo Juve. No, la verdad es que yo he elegido mal, creo que esta vez. Este año te relegan. Sí, creo que sí. ¿Te gustaría Gundogan? Pregunta Darwin Carrione, Piero.
Yo aquí no voy a hablar desde la objetividad, voy a hablar desde la subjetividad porque a mí siempre me hizo ilusión ver a Gundogan en la Juve, desde que lo vi jugar y todo esto, ¿no? Y de hecho me hace sentir viejo que ya él se vaya ya a casi retirar, así que sería lindo, ¿no? Sería lindo cumplir al menos ese sueño personal que tengo yo, ¿no? De verlo, de Juve, pero sé que cobra mucho y la verdad es que no sé si está dispuesto a llegar como para poder ser suplente, porque en teoría los titulares son Locatelli y Thuram con el esquema que usamos, ¿no? Solo dos mediocampistas, entonces es una de dos, ¿no? O sientas a Locatelli o a Thuram o Tudor cambia su esquema. Y la verdad es que lo segundo lo veo bien difícil. Es así, es así. Es difícil, pero vamos a ver el día de hoy, porque la alineación da a debatir esa situación. Mientras tanto, le mandamos un saludo a nuestro embajador Juan Diego Cedeño. Saludos, amigos, feliz de comenzar la temporada y sobre todo compartir con mis amigos del pueblo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti. Rey Duarte nos dice, por cierto, que no pase desapercibido otro año más juntos, una nueva temporada con esta hiper, ultra, mega, recontra espectacular comunidad a seguir creciendo en esta, la que ya es una tradición. Un fuerte abrazo, Rey, qué gusto de verdad tenerte con nosotros. Jefferson Escobar, lo mejor de la temporada es que empieza con Guachalón. Vamos, Pueblo Juve, hoy ganamos, así es. Bueno, chicos, entremos de lleno en la situación que es la alineación titular. ¿Por qué? Es una situación interesante, una inédita alineación titular. Y él aquí, 3-4-2-1, aunque se presta de nuevo a discusión. Di Gregorio en puerta, Gatti, Bremer, Kelly. A sorpresa de todos, Kalulu de titular en la banda derecha. Locatelli, Thuram y Cambiaso completan el mediocampo. Conceição, Yildiz en las espaldas de David o David. Muchos dicen, no, esto es un 4-3-3 porque está ahí Kalulu. Pero los periodistas están diciendo que no es un 4-3-3, que en efecto lo ponen como lateral por derecha, carrilero por derecha, Kalulu. ¿Qué opinas acerca de esta alineación, Piero? Confusa, ¿no? Bastante confusa. Yo creo que, bueno, nosotros en realidad, bueno, primero respondiendo a tu pregunta, me parece que está bien, es lo mejor que hay, ¿no? Ahora mismo, yo creo que de repente por ahí, entre Kalulu y Joao Mario, por ahora, creo que tenemos al 11 titular. Y siento que esta formación por momentos va a ser línea de 4. Ya lo hemos visto en los amistosos, que me parece que es en posesión, no estoy seguro si es en fase defensiva, creo que más en posesión, pasamos a línea de 4, ¿no? Pasamos a línea de 4, haciendo que Kelly se vaya más a la izquierda como lateral y Kalulu en teoría baje un poco más, porque Cambiaso pasa al medio campo, como un tercer mediocampista, apoyando a Locatelli y a Thuram. Entonces, claro, deja la especulación, ¿no? Saber si realmente es línea de 4 o se mantiene en la línea de 3. Yo creo que es línea de 3 igual, pero por momentos veremos línea de 4 y ver a Kalulu de carrilero. No me parece raro, la verdad, no me parece raro. Kalulu, de hecho, fue lateral, ¿no? En ese Milan campeón. Y cuando llegó acá, era lateral. Con la lesión de Bremer, termina siendo un poco más central. Pero en teoría, pues Kalulu siempre, cuando ha podido, ha tenido la oportunidad, se ha mandado bien al ataque y ha mandado buenos centros. Entonces, no me parece raro, ¿no? Fabián dice, qué raro ver esa foto de Kalulu sonriendo. Sí, ese es lo más raro. Estoy de acuerdo con Rey Duarte, es una formación híbrida. Como siempre decimos, ¿no? Una cosa es la foto en el papel de la formación y lo que después sucede durante el partido son cosas totalmente diferentes. En la foto es así, pero cuando estás atacando, pues quizás sea más como esto, una línea de 3 atrás. Cuando estás defendiendo, bajan los carrileros a apoyar la fase defensiva. Quizás en este caso, tratando, esto ya yo pensando un poquito la táctica de Tudor, tratando de agarrar mal parado a el Atalanta en los contragolpes, al Parma en los contragolpes, en cambio de hacer una línea de 5 en fase defensiva, hace una línea de 4. ¿Por qué? Porque eso te permite tener a Cambiaso mucho más adelantado en el campo y puedes lanzar más números en el contragolpe.
Arturo nos los dijo en la rueda de prensa previa al partido, que él quiere que el equipo se mueva y ataque todos juntos de forma muy veloz, ¿no? Que los contraataques sean eficientes. Con un equipo contra el Parma que en teoría no tiene atacantes fuertes, quizás no necesites hacer una línea de 4, perdón, una línea de 5, haces una línea de 4 en defensiva que te permita tener a gente como Cambiaso, Thuram y Locatelli, que ahí se va a volver un 4-1-2-3, ¿no? A 1-2-3 me refiero a, tienes los 4 defensas con Locatelli que va a recibir el balón, tienes a Cambiaso correr como un energúmeno para cubrir esa fase izquierda del contragolpe y a Thuram por la parte derecha para cubrir el contragolpe de esa forma, si es así. Cuando esos dos subiendo, Locatelli con el balón, puedes lanzar un contragolpe súper rápido para hacerle daño al Parma. Por lo menos así la leo yo. Veremos, obviamente, cuando empiece el partido, si uno está, pues obviamente, fumándose cualquier cosa o ya borracho a esta hora del día e imaginando cosas locas, ¿no, Pierre? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que al final en el papel uno siempre trata de interpretar lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que el entrenador hace, ¿no? Pero ya en la práctica, en la cancha, las cosas y los movimientos son completamente diferentes, ¿no? Habría que ver cómo vamos a pararnos. Pero nada, yo creo que al final, como tú dices, ¿no? Lo bueno de Cambiaso es que se sabe meter por el medio campo y creo que Tudor también se ha dado cuenta de eso y lo quiere aprovechar. En efecto, y lo vimos bastante durante la pretemporada, Piero, ¿no? Si recordamos, varias veces veíamos a Cambiaso meterse dentro del centro del campo para ayudar al juego de ataque, y ahí es cuando también salieron esos goles en la pretemporada, ¿no? En los amistosos que jugaron, él empezaba ese contragolpe en el centro del campo, después se abría y podía crear esas jugadas de peligro. ¿Qué estamos haciendo aquí de KGB? ¿Qué quiere decir KGB? Lo que pasa es que hicieron una pregunta, Rey Duarte hizo una pregunta sobre la forma. Ya tenemos, ¿no? Como todos saben, yo bauticé la Turatelli. Por ahí. Aquí está, Piero. Si ya tenemos la Turatelli y la Kenchico, ¿cómo se llama nuestra defensa? Bueno. Sí, es la Bretelli, ¿no? Hay que poner los puntos claros sobre la mesa. Es la Bretelli, ¿no? Bremer, Gatti y Kelly, ¿no? Claro. Anteriormente tuvimos la Carelli, pero esto ya fue, ya quedó de lado. Y ahora pasamos a línea de 3 con la Bretelli. En el próximo Watch Along les diré cómo se llamará el tridente. No quiero spoilearlos. Gracias. Ahí tienen ya la invitación para el próximo Watch Along. Al parecer, McKennie sobrevivió un año más, siempre al hilo. Sí, pero no ha llegado la renovación, ¿eh? Ojo, Oliver. Mientras que llega Milker. ¿Cómo estás, Milker? Bienvenido. Y la tuya sobre cómo te sientes con esta apertura de mercado de la Juventus y esta alineación titular oficial de la Juve. Hola, Capi, chao, pueblo. Pues ahorita viendo el cambio que fue última hora, por lo visto, estaba leyendo de Joao Mario y Kalulu. La verdad que yo lo había repetido en varios en vivos, que me gustaría ver a Kalulu de carrilero y se me está cumpliendo. Creo que ahí genera mayor, saca más sus dotes de ofensivos también Kalulu. Me gusta mucho verlo como carrilero. Esperemos también que saque un buen partido y cuidado, se vuelve el titular indiscutible de ese lado, ya que es lo que nos hace falta también bastante. Me parece buena la alineación, creo que el día de hoy vamos a tener un muy buen partido. Yo sigo optimista que vamos a ganar bastante bien. Yo veo un 3-0. Ojalá el primer gol lo note Combiners, como dijo Piero hace un ratito. Y bastante confiado, la verdad. Tengo mucha tranquilidad en este inicio de temporada. Y con el mercado, de igual manera, esperando que cierre de una vez por todas, porque de verdad que es caótico. Y esperando que lo único que yo espero de este mercado es que llegue Colo de una vez por todas, se acabe la novela de Colo, y en lo personal me encantaría que llegara Shegrova, es un jugador que me encantaría si se pudiera firmar a la Juve, que se vaya Nico. Para mí sería el cierre de un mercado, pues, bueno, ¿verdad? No, tal vez no excelente como uno quisiera, pero sería un buen mercado y que yo, como lo he insistido y aunque muchos me han matado, creo que este equipo puede pelear el Scudetto tranquilamente, con un equipo sano y un equipo que vaya jugando bastante bien cada partido, podemos ganar el Scudetto. Es así, bueno, mientras tanto aprovechamos para recordarles el excelente video que publicó Milker el jueves, ¿no? Jefferson Escobar nos dice, muy bueno el video de Sergio Ventino, muy bueno, así es, acotamos a eso también. Le damos un saludo fuerte a Mauro desde Lanzarote, dice, Bar Arrecife presenti, Forza Juve, grande Mauro, un fuerte abrazo a te.
Rey Duarte, McKennie es ese familiar que los deja quedar en la casa un par de días porque se divorció y pasan 4 años y aún duerme en la sala. Ejemplo de perseverancia y resiliencia. ¿Qué canal transmite? Depende de dónde estés, Víctor. Mientras tanto, obviamente, nosotros te invitamos a que te mantengas aquí con nosotros, dependiendo de qué parte del mundo estás. En Centroamérica, Star Plus, Disney, DAZN, ESPN en algunos lugares. Tienes que más o menos ver. También hay lugares no oficiales que puedes ir a ver. Mucha gente aboga que el fútbol debería ser libre. También algunos dicen que Pirlo debería tener una TV. Hay una bahía llamada Sports. No sé si entiendes un poquito mi mensaje, ¿no? Pero por ahí más o menos te puedes ir guiando. De todas formas, nosotros estaremos aquí. Mientras tanto, el Como le gana a la Lazio 2-0 con, digamos, una obra maestra por parte de Nico Paz, el cual se pueden olvidar, como ya les dije, ese chico a la Juventus, dudo mucho que vaya a llegar. Estadio repleto, y tendremos también las declaraciones de los diferentes protagonistas. El primero de ellos es Gleison Bremer, y ahorita les traigo yo esas declaraciones. Los jugadores ya salieron a calentar al campo de juego. Bonito ver a Bremer de titular una vez más en un partido oficial, ¿no, Milker? Definitivamente creo que es el líder de esta Juventus junto a Locatelli. Incluso Tudor lo hace al oficializarlo como segundo capitán, como vicecapitán. Prácticamente está dando el mensaje claro y directo. Con Bremer este equipo cambia, y no únicamente a nivel deportivo, sino a nivel anímico, a nivel vestuario, a nivel jerarquías. Entonces verlo nuevamente volver después del caos de la temporada pasada, señor, es un sueño, es lo que tanto esperábamos desde que se lesionó, tenerlo de nuevo, y esperamos sea como la temporada pasada cuando arrancamos con él. Solo recibimos 2 goles, creo que en 7, 8 partidos, y éramos una defensa sólida, porque no solo él se encargaba de sacar los balones, sino también de manejar la defensa. Y verlo junto a Gatti me llama la atención, y aunque igual me van a matar también, como lo sé, pero Kelly me gusta en esa defensa. Kelly, Bremer, Gatti, no sé, siento que es una defensa bastante completa y equilibrada. Creo que los errores de Kelly los puede cubrir bien Gatti o Bremer, y las salidas buenas de Kelly pueden ser un arma de doble filo bastante fuerte, porque hemos visto que Kelly cuando juega en esa banda por izquierda, línea de 3, siempre también sube hacia la banda izquierda, lanza algún centro por el estilo, y siempre está ahí constantemente presionando. Ahora, teniendo a Bremer y a Gatti atrás, ahí, ¿cuál miedo va a tener Kelly de subirse? ¿Quién pasa ahí? Dime. Claro, y eso es algo que también hablamos mucho del año pasado, ¿no? De cuando estaba Bremer, él mejoraba a los defensas que estaban junto con él, ¿no? Y yo sé que él ha sido el recibidor de mucho hate de tantísimo Juventini por un par de errores que ha tenido, pero yo confío, igual como dices tú, ¿no? Con Bremer estando ahí, habiendo ya visto, ¿no? Lo que puede hacer él en términos de darle confianza al resto del equipo, yo creo que vamos a ir viendo un mejor Kelly en ese aspecto también. Con eso. Piero, ¿alguna opinión sobre Bremer? ¿Qué te hace sentir ver al general Bremer ahí en el campo como titular? Me hace sentir seguridad. La verdad es que bien, o sea, yo creo que de a pocos, ¿no? De a pocos. Hoy es una gran prueba para Bremer, es tu primer partido oficial donde el juego va a ser más intenso, va a haber muchos roces, muchos golpes. Entonces, yo creo que hoy, si Bremer, que espero sea así, pues sale bien, ¿no? O sea, me refiero bien, no lesionado, sino sale bien parado, o sea, se anticipa, por ahí recupera el tema del timing. Yo creo que va a reconfirmar que Bremer está volviendo de a pocos, pero buscando ese mejor nivel. Y sobre todo, me da tranquilidad tener a un líder en la defensa, ¿no? Kelly y Gatti no son malos, pero claro, no son líderes en defensa, ¿no? Bremer tiene más experiencia y creo que de una u otra forma tú te das cuenta, ¿no? Cuando un líder es bueno, no brilla solo, ¿no? Hace brillar a todos los que están a su alrededor. Entonces yo creo que Bremer tiene eso. Y también le da mayor seguridad al mediocampo, ¿no? Porque sabes que tienes a alguien atrás, ¿no? Entonces por ahí Locatelli y Thuram pueden jugar un poco más tranquilos. Obviamente sin descuidar pues, ¿no? El rol defensivo que puedan tener, pero creo que Bremer es un gran fichaje para el equipo. Esperemos que hoy sea un partido súper bueno para él. Bueno, hablando de líderes, ¿no? Les traigo las declaraciones que hizo prepartido. Esto fue previo al calentamiento a DAZN, y dice, escuchen esto porque la verdad es que, no sé, me tocó, ¿no?
Ha pasado mucho tiempo, más de 10 meses. Estoy feliz de volver. Es una emoción única. Parece la primera vez. Un debut en la Serie A. Espero hacerlo bien y ganar el partido. Responsabilidad de ser uno de los capitanes, claro. Soy un jugador importante como todos los demás. Somos un equipo joven. Yo estoy entre los más veteranos. Yo, Locatelli, Gatti. Soy una pequeña solución. No es que vuelva Bremer y ganamos el Scudetto. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad y llevarla al campo. Interesante, y quiero tocar ese tópico con ustedes, chicos, las declaraciones de Igor Tudor ayer, que nos dice quiénes son los capitanes y los vicecapitanes. Entre ellos, obviamente, ya sabemos, ¿no? Gatti, Locatelli, capitán, Bremer, pero una sorpresa para mí fue escuchar el nombre de Kenan Yildiz dentro de esa lista. ¿Qué opinan al respecto? Empiezo contigo, Piero. Bien. O sea, yo creo que aquí vemos una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia entre lo que pasamos o vivimos la temporada pasada con lo bien trabajada y cimentada que está haciendo esta temporada desde el inicio. No capitanes que van cambiando cada semana, no capitanes que por meritocracia se van a ganar la banda. Yo creo que es bueno definir desde un principio quiénes son los líderes en este plantel, ¿no? Y creo que eso hace sentir a los demás, es que no sé cómo llamarlo ya, pero no sé si tener ese miedo de que si trabajo bien, la responsabilidad, toda la responsabilidad va a caer sobre mí en el siguiente partido. A veces eso pone demasiada presión en la gente, te genera incertidumbre, porque realmente hay que ser honesto, no todos quieren ser líderes, algunos simplemente quieren apoyar a los que son líderes, ¿no? Entonces, pasa mucho, pero cuando tú ya tienes líderes definidos, es más fácil saber en quién te puedes apoyar y a quién puedes ayudar. Entonces, yo creo que aquí Tudor y probablemente pues el equipo, el staff técnico, junto con los jugadores, porque al final lo deciden también ellos, deciden bien, ¿no? Deciden bien y desde el primer momento. ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son los subcapitanes? Y qué bonito tener, porque al final sabemos que siempre va a ser los tres primeros, ¿no? Es muy raro que llegues al cuarto subcapitán, ¿no? O sea, usualmente siempre se maneja entre los tres primeros. Pero qué bonito es darle también esa oportunidad, porque habla mucho de la madurez. Tengo un gato en mi pecho, perdón. Habla mucho de la madurez, ya se fue. Mucho de la madurez y cómo está creciendo Yildiz. El considerarlo dentro de los posibles capitanes, porque eso habla de que el chico no simplemente está aquí para driblar y hacer un gol, no para poder solo llevar la 10, sino que él también quiere convertirse en un líder. Y eso habla bastante bien, ¿no? Entonces, pero igual, paso a paso, supongo que en algún momento se dará verlo como capitán, pero bonito empezar, ¿no? Teniéndolo como una posible figura de capitán dentro del vestuario. Bueno, ahorita paso contigo, Milker, pero justo acaban de llegar imágenes que tiene un pequeño hematoma, Yildiz, en la pantorrilla, más como una raspada en la piel, más que un hematoma. Así que ningún problema, seguirá jugando, no se prevé una sustitución por parte de su titularidad, pero bueno, tuvo durante el calentamiento un pequeño raspón ahí. Fabricio Elena nos dice: hola pueblo, esperando el Parrizo sacar a un defensa y poner a un 10. No lo entendí. Mientras tanto llega nuestro capo ultra. Chao pueblo, ancora una volta. Grande, André. Salta con hoy. Dime, Milker, entonces, sobre esta capitanía, vicecapitanía por parte de Yildiz. Yo creo que Igor se dio cuenta de los grandes problemas que tuvimos el año pasado, que eran líderes en el vestuario. A mí me encanta ver un equipo ahora con una cantidad, no solo es un líder, y me gusta también lo que decía Bremer, porque la Juve no solo requiere un líder. En los 9 años teníamos atrás a Buffon como un gran líder y también a Chiellini, también a Barzagli, aunque me duela decirlo, también a Bonucci, aunque me caiga mal el jugador, pero eran líderes. Ahora empezamos a ver líderes en esta Juve por líneas. Desde atrás tienes a un Bremer acompañado de un Gatti como otro líder también de esa defensa, tienes a un Locatelli como líder en el medio campo, y sobre todo ahora con esa responsabilidad que le das a Yildiz, aparte que ya le diste la 10, ya le diste la base del proyecto prácticamente como la nueva cara de este equipo, también le pones ahora a decirle, eres el líder de ese ataque. Eso quiere decir que el chico va a tomar más responsabilidad, pero también le das más peso a su figura en la Juventus. Entonces tienes un líder en cada línea, eso a mí me encanta. Creo que
La verdad, Tudor está corrigiendo de una manera muy buena los errores del año pasado, donde no teníamos un líder. Bremer se lesionó y desde ese momento eso parecía que la capitanía era quien la quiere cada partido, y no es así. La capitanía tiene que ir dirigida al jugador que mande, pero siempre acompañado de esos vicelíderes que van a estar. Pero a mí me encanta y me gusta lo que dice Bremer, de que no es solo con él vamos a ganar el escueto y ya está. O sea, él tiene bien puesto los pies en la tierra y tiene bien centrado el objetivo. Eso es algo importantísimo. Y ojalá que esa actitud se la comparta a Yildiz para que el chico siga en esa línea de crecimiento y no se nos vaya a elevar demasiado y se nos vayan como le han pasado a muchas grandes estrellas juveniles y se descarrilen tempranamente en sus carreras, ¿verdad? Entonces, que sigan esa línea y se pueda convertir en lo que todos queremos, todos esperamos, sea nuestra siguiente gran bandera, que todos tenemos la fe que el hombre lo va a hacer. A mí me encanta y como les digo, eso es lo que me gusta del trabajo de Tudor. Tudor está solucionando todos los problemas de la temporada pasada en silencio, sin mayor show, sin mayor espectáculo. Está solventando todos los problemas que el año pasado vimos. El año pasado lo decíamos, este equipo puede ganar también el Scudetto que teníamos el año pasado. Obviamente el vestuario se rompe y en un momento lo dijimos en varios live, lo decíamos, lo más importante de un DT también es manejar un vestuario, y el vestuario de la Juve no es sencillo, es complicadísimo manejarlo, pero si lo consigues manejar, si lo consigues impulsar, cualquier jugador, hasta Lloyd Kelly se vuelve un Fabio Cannavaro, cuando tienes un buen vestuario y bien impulsado puedes darle esa fuerza. Creo que Tudor lo está haciendo, definiendo muy bien las capitanías. Me hubiera gustado tal vez un poco Gatti más arriba, creo que también se lo había merecido, pero también está en esa lista de vicecapitanes, entonces se le reconoce la valía a Gatti. Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que ya cuando entras dentro de la vicecapitanía es bastante equitativa la cuestión, ¿no? Sí, yo creo que habrá, digamos, diferentes líneas, ¿no? Tipo Bremer, tal, pero no creo que cambie mucho, ¿no? Si la vicecapitanía es de Gatti primero o de Yildiz después. Yo creo que al final ahí son todos vicecapitanes a por igual, mientras que el capitán es Locatelli, ¿no? Estamos a 10 minutos de que comience el partido. Los chicos siguen ya terminando su calentamiento. Mientras tanto, como dijimos, ¿no? Del Parma en lo particular no es que realmente traiga algo muy fuerte por fuera de la puerta, ¿no? Donde tienen un gran portero, es un nuevo entrenador, en el campo bastantes dudas, jugadores que pues yo antes no había escuchado. Así que veremos cómo plantea este partido. Alguien que fue ex Juve, ¿no? Porque el entrenador del Parma fue entrenador de los juveniles de la Juventus en diferentes facetas. Así que bueno, es un regreso a casa también para él. Y hablando de entrenadores, como decía Oliver Di Pillo, pues dentro del campo, como ya estamos acostumbrados a ver a Igor Tudor mientras el equipo hace el calentamiento, pero justo a las afueras, Modesto. Siempre presente Modesto, es increíble. O sea, no importa dónde está el tipo está siempre ahí. Y bueno, eso es su trabajo y me parece la verdad muy bien. Otra de las cosas interesantes que pasó hoy, que no sé si no vieron en nuestras redes, se los comentamos ahorita, es que también como Lee bajó al campo a dar una vueltita antes de que llegara la mayor cantidad de las personas y fue recibido con aplausos. Así que me llama la atención, ¿no? Porque como alguien dijo también en el chat, hace un mes llegó nuestra última compra, pero la gente parece estar apreciando el trabajo que está haciendo también como Lee. En lo particular ahí me uno yo también a esa apreciación. Yo creo que tiene un trabajo bastante difícil de completar y lo está haciendo de la mejor manera posible mientras está tratando de resolver estas últimas pequeñas situaciones. Tenemos también declaraciones por parte de Giorgio Chiellini, obviamente ahorita se las traigo, pero algún acotamiento, algo extra que quieran decir ustedes sobre esta situación de Modesto, de como Lee, el trabajo que se está haciendo detrás de cámaras, que quizás sea menos lindo, ¿no? Pero vale mucho la pena. Fíjate, Capi, perdón, y tomo la palabra ahí. Yo sigo repitiendo lo que dije del día 1. Para mí, lo mejor que se vio en este mercado de fichajes no son los fichajes. A mi parecer, lo mejor que la Juventus pudo hacer es haberse reestructurado como tenía que reestructurarse desde un principio. Haber armado una directiva que tiene que estar cercana al equipo, cercana a los jugadores, al técnico, y sobre todo que tenga ese toque de juventinidad que Giorgio le da con tranquilidad a la Juventus. Ustedes ven los entrenamientos y en los videos que publica siempre la Juve van a ver a Modesto y a Chiellini juntos, siempre atentos a la mirada de lo que el equipo hace. Creo que
Ese punto es fundamental, y más allá de lo que se pueda comprar en el mercado de fichajes, ese puede ser un punto de inflexión muy fuerte para que este equipo sea un equipo unido, un equipo fuerte mentalmente y que pueda luchar hasta el final. Como lo he repetido varias veces, el equipo no requiere muchas veces estar plagado de estrellas para poder ganar. Requiere un equipo unido, una fortaleza para que el equipo trabaje y gane. La Juventus siempre nos ha demostrado que más allá de buen fútbol, porque también no es un fútbol a veces espectacular, gana como equipo, te gana empujando, te gana luchando hasta el final. Y no es que te gane porque te juega un fútbol donde te mete 4 o 5-0 en cada partido, tal vez te puede ganar 2-0, es cierto, pero te gana como equipo, te gana cerrando líneas, te gana jugando cada partido, y lo veíamos cuando en aquellos partidos, ¿se recuerdan ustedes que Chiellini y Barzagli celebraban una barrida como que era un gol, como que era un título? Eso es lo que este equipo necesita, esa unidad de que cualquier jugada vale, cualquier jugada es importante, porque en el partido ganamos los 11 que estaban en cancha, más el 12 que es la afición. Eso es lo que importa, y creo que el mejor punto fue haber reestructurado esta directiva, y eso que aún falta el director deportivo para poner más orden en lo que tenemos, porque como lead se ha tenido que dividir entre su trabajo principal y la parte del mercado, pero ya el año que viene, por ejemplo, ya tendría que haber un director deportivo que se encargue de esa parte, como lead dejarlo un poco más libre, seguir manejando esa parte de la estructura. Y cuando la Juventus ha tenido una estructura bien hecha, recuérdense que es cuando la Juventus arrasa, es cuando la Juventus tiende a tener las mejores etapas, las mejores épocas, y cuidado que esto no es la puerta a un nuevo ciclo ganador de 3, 4, 5, 9 años otra vez. ¿Quién quita? ¿Piero, algo que añadir? No, en realidad yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Para mí, honestamente, la directiva lo ha hecho súper bien. Yo honestamente no tomaría como algo negativo el tema de la rapidez o la lentitud de las operaciones del mercado, porque creo que hay una mentalidad completamente diferente, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Más allá de que quien llegue o no llegue, igual todavía falta para que termine el mercado, todavía quedan unos días más, por ahí de repente nos sorprenden con algo, y si no, pues bueno, habrá que usar este equipo, ¿no? Que tampoco no es que esté mal, o sea, a mí me parece que hay un equipo como para poder competir, así que vamos bien, eso. Muy bien, entonces les tengo las declaraciones de Giorgio Chiellini súper interesantes, y obviamente se las leo y les pido su opinión al respecto, empezando contigo, Piero, esta vez. Giorgio Chiellini en DAZN, objetivo del equipo. Creo que Tudor habló muy bien ayer, explicó cuáles son los objetivos de la Juventus. Estamos trabajando mucho, estamos intentando trabajar bien, crear un equipo sólido, y hay que pensar partido a partido, creando entusiasmo, solidez, y poco a poco ver qué metas podremos alcanzar. Bremer e importancia de él. Sí, hablé con Gleison durante su recuperación, desde el principio hasta los últimos días. Está bien, cada vez mejor, está adquiriendo cada vez más seguridad y continuidad. Su presencia nos da seguridad a todos los compañeros, a todos los aficionados, a cualquiera que lo vea en el campo. Estamos contentos de que esté bien, y el impacto que puede tener se ha visto en los primeros partidos. Kolo Muani y Mercado. Creo que si hay una oportunidad de mejorar el equipo, lo haremos. Pero la base es buena. Estamos trabajando bien, se ha visto en las primeras semanas. Hay que reconocerle a Igor que está dando una huella clara y está trabajando no solo a nivel técnico, sino también en la mentalidad de los jugadores. Estamos contentos y motivados para empezar, y como ocurre con todos, será el campo el que diga hasta dónde podemos llegar. Sobre todo, esperamos empezar bien esta noche. Piero, a ti el primer comentario, después paso con Milker. Hola, perdón que estaba hablando muteado. Nada, yo creo que son declaraciones propias de Chiellini, y creo que el pensamiento de toda la directiva. Me parece que resalta bastante bien el tema de la vuelta de Bremer, que es lo que hablábamos, ¿no? Alguien que te da tranquilidad, que te da seguridad, que es líder y que hace que sea realmente un fichaje, ¿no? Un fichaje para el equipo. Me parece que toca bastante bien el tema del punto del mercado y del equipo en sí, porque decir que realmente el equipo
está incompleto o que le falta algo, es algo negativo o contraproducente, ¿no? Yo creo que ellos son conscientes de lo que está pasando en el mercado, son conscientes de con qué está trabajando Tudor y son conscientes de que él está sacando lo mejor que puede de cada chico, porque en verdad hay talento como para poder hacerlo, ¿no? Y lo de Colo, bueno, nada, no te cierra la puerta, pero tampoco te dice que va a llegar, o te lo confirma al 100%, ¿no? Lo deja en ese limbo que nos han tenido durante todo el mercado, pero yo creo que sí va a llegar, ¿no? Y nada, me parece que está bastante bien. Otra cosa que me pareció interesante fue que menciona que hay que ver partido a partido, ¿no? Ellos todavía no se ponen la meta, lo cual no me parece mal, pero creo que ya sabemos todos que la mentalidad es ganar, ¿no? Ganar, ganar y dar lo mejor, ¿no? Entonces te lo deja entrever. Así que buenas declaraciones a mi punto de vista. Milker, ¿tú? Así rapidito, me quedo con dos puntos. Menciona lo de Bremer, eso me encanta, que eso quiere decir que él ha estado cerca de Bremer, ha sido una figura para Bremer, eso pues da una buena sensación de que Gleison va a crecer bajo el ala de uno de los mejores defensas que hemos tenido en nuestra historia y grandes capitanes como Chiellini, eso es algo bastante bueno. Y lo que dice de Tudor, que le han impregnado una mentalidad que ha cambiado, le reconocen al técnico que ha hecho un buen trabajo, después de todo lo que pasó, que vimos cuando se habló de tanto técnico, ahora venir y reconocer a Tudor es algo también un punto importante, como en su momento lo dijimos, creo que aquí empieza la verdadera forma de empezar a juzgar el fútbol de Tudor, porque ya tuvo un buen tiempo para sentarse, ya creo que tiene una buena base para empezar a sacar el fútbol que él quiere que se vea, y me gusta cómo habla Clini, me gusta volver a ver de nuevo un jugador dentro de la directiva que está en esos dos balances, tanto con esa experiencia como jugador, como capitán, pero también metido en la parte de la directiva. Eso quiere decir de que tienes esa unión de ambos mundos y eso es algo bastante bueno y sobre todo ese impulso a los jugadores, ese impulso al DT, esa confianza que le dan al DT está excelente y sobre todo esperando, como dice Piero, que llegue Muani para completar ya la rosa de una vez por todas y acabar con esta novela. En efecto. Bueno, chicos, el partido está por empezar, se intercambian los banderines, los capitanes, ya salió el himno de la Serie A, ahorita está obviamente todo el estadio cantando el himno de la Juventus, bonito, lleno, completamente vendido, las banderas ondeando en la curva sur y está por comenzar la temporada de la Juventus 2025-2026 en esto que es nuestra gran pasión, sea para bien o para mal, que es el fútbol, el calcio italiano en particular y la Serie A junto a la vecchia signora de aquí y para siempre. Alineación ya la tocamos, 3-4-2-1, los equipos se intercambian de lado de acuerdo al volado del colegiado italiano, mientras tanto nos enseñan la formación por parte del Parma. Interesante, muchísimos de los jugadores que están ahorita en la titular del Parma llegaron en el último mes de mercado, así que ellos también están acoplándose a esta nueva realidad. Círculo por parte de los jugadores de la Juventus y estarán jugando desde la curva norte hacia la sur. Normalmente es al revés, empiezan en el primer tiempo yendo de la sur a la norte. Coreografía en la curva sur, que hacía tiempo no se veía una coreografía en la curva sur, con dos grandes franjas blancas y negras. Bonito volver a ver eso, esperemos que eso quiera decir que se pueda, pues, digamos, mejorar esa relación, ¿no? Pero bueno, veremos. Mientras tanto, está por rodar el balón. Es la Juventus quien comenzará con el balón en los pies. Thuram sobre el punto central del partido del estadio, esperando solo al pitido de inicio por parte del árbitro, que llega ahorita, comienza y rueda, comienza la temporada 25-26 de la Juventus en el Juventus Parma, y partido con el cual se inauguró este mismo estadio, obviamente eran otros tiempos aquellos. Mientras tanto, balón largo por parte de la Juventus, que Chico Conceição logra bajar de forma espectacular y al final termina saliendo para un tiro de esquina. Una pequeña nota de mi hija. Mientras tanto, ahorita el balón
con Suzuki a punto de salir, la curva cantando, ondeando las banderas, lindo volver a ver el estadio. Sensaciones al comienzo, Milker, dime qué estás sintiendo en este momento mientras Bremer recupera el balón en el medio campo y lo lanza hacia adelante. Yo creo que lo dijiste perfecto, Capi. El ambiente del estadio es otro rollo. Es un ambiente nuevamente metido, es un ambiente fuerte. Y ojalá, como lo decías, esperemos recuperar lo que nuestro estadio era en su momento cuando inició. Era un fortín donde nadie lograba ganar. Y creo que el estadio es un impulso bastante fuerte para este equipo. La afición tiene que jugar un papel importante y volver a esa fortaleza, a tener esa unión entre aficionados y equipo. Me encanta el ambiente, creo que eso es lo mejor que se puede ver también ahorita. De acuerdo, ahí también nos preguntan dónde se puede ver el partido. Depende de dónde estén en el mundo. Obviamente está Disney+, está Star+, está ESPN, pero también hay fuentes, digamos, no oficiales. Hay quienes dicen que el fútbol debería ser libre, hay quienes dicen que Pirlo debería tener una TV, hay quienes dicen que hay una bahía de deportes. No sé si entienden lo que estoy tratando de comunicarles, pero ahí lo tienen. Piero, para ti, el comentario que sientes en este primer minuto y medio de este partido. Nada, bastante emoción. De hecho, es lo que uno espera, ¿no? Ver al equipo, volver a casa. Yo creo que vemos un equipo que tiene el balón por ahora, que está buscando, que es lo que estábamos esperando, ¿no? Un Parma que se va a meter un poco atrás a esperar el contragolpe y una Juventus que va a proponer. Pero bien, ¿no? Bien. Se siente como uno esperaba. Contento. En efecto. Y bueno, justo propone primero con Kalulu, que lo vimos ahí como lateral derecho, bueno, más bien carrilero. Thuram con el balón en el centro del campo, ahorita vuelve a abrir, esta vez para Chico Conceição, quien encara de una, va a hacer su movimiento express ahí por la izquierda, al final termina rebotando el balón y hace un centro con la cabeza, que llega a la cabeza de Thuram, pero poco fuerza y definitivamente fácil para el guardameta de el Parma. Ninguna duda en la alineación, ¿no? Es este 3-4-2-1 con Kalulu por derecha, así que, bueno, creo que lo tocamos en su momento. Cuando se defiende, bajamos todos y lo podemos ver ahorita, Kalulu apoyando a la fase defensiva, ya que Bremer perdió la marca de Pellegrino, el 9 de el Parma. Bien, ahí Kalulu termina ganando el balón, pero sale y será saque de manos para el equipo visitante. Subimos un poquito el ambiente del estadio también, creo que podemos hacer ahorita que estamos ya en el partido para que la gente se sienta más cercana al partido. Obviamente, si está muy fuerte, díganoslo en el chat. Minuto, ahorita les digo, centro peligrosísimo de las manos, vuelve a rematar el Parma, centro con saque, fue extendido por parte de uno de los jugadores, pasó enfrente de la puerta de Di Gregorio, afortunadamente no pudieron apoyar el balón. Lovic después llegó por el segundo poste tratando de rematar, pero la mandó por un lado. No, fue Cambiaso quien metió el pie y terminó sacando el balón para tiro de esquina. El minuto es 4,7, 8, 9, 10, 11 segundos. Quizás ese los puede ayudar. Víctor Pérez nos dice, viéndolo en familia con mi gente de Pueblo Juve. Grande, Víctor, un abrazo para ti. Daniel Morales, un abrazo. Nairón Pérez también presente. Centro en el tiro de esquina que rechaza en el primer poste. Andrea Cambiaso una vez más haciendo sus labores defensivas. Al final el balón termina siendo apoyado hasta el portero Suzuki, el cual recomienza, digamos, el partido, el juego con el Parma. Peligrosa llegada por parte del Parma ahí, chicos, Piero, Milker. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? En el juego aéreo, que es algo que se pedía mucho, y que esperemos, pues, se vaya mejorando con el pasar de los partidos. Igual Valeri mete una bola que nadie esperaba, creo, ¿no? que llegara, y por suerte el volante, pues, falla, ¿no? Pero sí hay que tener bastante cuidado y concentración. Igual por ahí el 9 del Parma está un poquito pesado, ¿no? Ya se va viendo el duelo con Bremer. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Correcto, balón largo, lo están buscando mucho a Pellegrino, el 9 del Parma. Bremer hasta ahora siempre le ha ganado la cabeza,
pero hay que también entender, ¿no?, que Bremer viene en recuperación, el mismo que Lini nos lo dijo. Milker, peligro del Parma hasta ahorita, jugándonos a tú por tú. Creo que sí, fue una jugada donde es un poco raro que termina ahí cayendo al área, jugadas a veces normales que uno no se espera. Creo que la sacamos bastante bien. Creo que me gusta mucho también que Cambiaso empieza a jugar defensivamente mejor. Creo que también es un punto vital de la temporada. El recuperar a Cambiaso es fundamental. Tener un jugador por esa banda de su nivel es otro nivel. Tenerlo ahí junto a Thuram y Yildiz por esa banda sería bestial. Total. Hablando de esa banda, Kelly hace una excelente jugada defensiva, no permitiendo que el balón largo le llegue al defensa, se apoya con Bremer y resulta en el contragolpe de la Juventus, que termina en un saque de manos ya efectuado. La tiene el 10, el diferente ahorita, se la pasa a Thuram, Thuram a Locatelli de nuevo con el 10, Chico trata de pasar entre 5 piernas, no lo consigue, de todas formas trata de salir jugando con el balón, termina haciendo falta, Cambiaso sobre el defensa del Parma, que también hizo bastante al Monsky, no sé ni siquiera cómo se dice, le tocó la cara con los dedos, obviamente perdió toda la cara, se le cayó sangre por todos lados, una desgracia total, va a tener que ser reemplazado y, no le pasó absolutamente nada. No, yo la verdad es que vi todo balón. Creo que el jugador exageró un poco. Sí le tocó la cara, pero fue una exageración también. Sí, yo no vi el manotazo, mucho balón largo por parte del Parma, chicos. Parece esta ser la jugada de ellos. Balón largo buscando los delanteros arriba. Mientras tanto, recupera el balón la Juve por el medio campo. Yildiz con el balón se apoya con Kelly. Yildiz, el 10, la joya turca que tenemos ahorita en la Juventus. Conduce el balón en la banda. Se entró buscando la incursión por parte de Pierre Kalulu, rechaza bien la defensa del Parma y adivinen qué, otro balón largo buscando a Pellegrino, el 9 del Parma que está solo, termina recibiendo toda la carga del peso de Bremer sobre Pellegrino, el 3 de la Juventus dándole saber al argentino cuánto pesa la corpulatura de este brasileño. ¿Cómo se defienden estos balones largos, chicos? Piero, Milker. Difícil, ¿no? Difícil. Usualmente siempre el balonazo largo es muy complicado de poder marcar si es que no tienes el timing correcto, ¿no? Sobre todo para los defensas. Y si tienes un delantero que te sabe jugar de pivote, es más complicado, ¿no? Pero nada, hay que saber anticipar. Hay que estar bastante concentrado y no dejarse llevar por dónde va a caer el balón, ¿no? Sino por el movimiento del delantero, porque eso te puede jugar en contra. Milker, tú, ahí hubo un contragolpe por parte de la Juventus, al final éramos pocos arriba y se resguardó bien el Parma, recupera el balón en la fase defensiva la Juventus, pero digamos, estas claves, ¿no?, del juego del Parma, ¿cómo mejor contraatacar? Estar al sectorial, tener marcado bien las posiciones en defensa, no dejar ningún espacio libre, estar parados, no tienen que estar parados para evitar cualquier tipo de sorpresa. Así, si alguno llega a correr, tienes al otro que te apoya. Si Bremer está en una marca, tener a Gatti listo para la reacción. Ahorita lo que me gustó fue cómo se barrió Chico, cómo recuperó el balón. Es algo raro de verlo en él, pero lo hizo bastante bien. Sí, en banda cambiada también, estaba casi defendiendo la banda izquierda. Mientras tanto, el Parma se para con una formación de 5-4-1 cuando es atacada por parte de la Juventus y están siendo bastante consistentes, ¿no? Muy disciplinados, bastante bien argumentada aquí la formación visitante. Mientras tanto, se viene pase de Kalulu para Gatti para Bremer. Bremer ahorita con Locatelli, quien se da la media vuelta, trata de encontrar el espacio. Ahí está Gattone recibiendo, tiene a Chico con Seisao. Muy bien cerrado el Parma. La Juve da vuelta al balón tratando de encontrar algún huequito en donde infilar la redonda. Kelly ahorita del otro lado se apoya con Thuram. Thuram de nuevo para atrás con Bremer. Muy bien cerrado el Parma en esta fracción de juego. 10 minutos ahorita justo cumplidos. 10-2, 10-3. Moviendo el balón de un lado para otro, típico de los últimos años que hemos visto de la Juventus, que mucha gente frustra, pero tiene también sentido hacerlo, ¿no?, cuando está tan bien cerrado el equipo contrincante, chicos. Sí, totalmente, ¿no? Cuando tienes 5 atrás. Bremer, tiro de fuera de larga distancia. Perdón, Piero, adelante. Dale, no, está bien.
cuando tienes 5 atrás es complicado, ¿no? Tienes que empezar a hacer movimientos, ¿no? Para que esta defensa se pueda mover un poco y pegarle fuera como hizo Bremer. Que es algo que no veíamos la temporada pasada, ¿no? Alguien que le pegue o pruebe de fuera, siempre se buscaba llegar con toques al área y a veces no era la mejor solución porque no había quien te conecte realmente o te dé ese pase filtrado, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente si vemos todavía una línea de 5 del Parma, vamos a empezar a ver este tipo de movimientos, ¿no? Transición de balón y pegarle de fuera para ver qué tan bien está Suzuki con los reflejos. Milker. Sí, creo que lo ideal es, o sea, al final a veces no nos gusta esa parte del fútbol, pero hay que generar espacios y el toque y toque constantemente genera que los jugadores se desesperen, abran espacios donde puedes tirar un balón y ahí es donde entra la parte diferente, ¿verdad? Que esos jugadores que tengamos con esa visión aprovechen esa distracción del rival para meter un balón filtrado donde que termine rompiendo líneas, jugadores como Consensado, Gildis. Ahí entra el vital juego de Locatelli que tiene mejor visión. En efecto, y justo ahí se produjo una de estas ocasiones con Seisao infiltrando la fase derecha, consigue a Kalulu, que al final saca un centro. Lamentablemente Thuram no pudo conectar. Ya van 2 veces que Kalulu busca a Thuram para cabecear. Ahí parece haber un poquito de entrenamiento. Mientras tanto, Thuram, infiltrado dentro de la defensa, logra encontrar a Cambiaso, quien se da la media vuelta, pero termina perdiendo el balón justo en el momento adecuado. Excelente recuperación por parte de Kelly. Sigue en el ataque, se dribla 3, Kelly, tiro. Termina rechazando en el pie del defensa. Gran jugada del inglés en particular. Vuelve a recuperar el balón por parte de Cambiaso. Parece que metieron una marcha extra los de la Juventus. Están a otra velocidad. Seisao se quitó a 2, pero al final le rebotó el balón. Tenía ahí a Gatti, no le pudo pasar el balón. Vuelve a recuperar Bremer el balón. El Parma no logra rechazar el balón y mantener el control antes de que la Juventus recupere el balón de forma inmediata. Calculo unos segundos únicamente el Parma con posesión del balón. Ahorita Thuram, balón largo buscando a Chico Seisao, quien de cabeza trata de bañar a Suzuki. Reacciona excelente el portero japonés y la saca para un tiro de esquina. Gran jugada de peligro por parte de la Juve, chicos. Totalmente, ¿no? ¿Se había alguna forma de romper este maleficio de que el primero que mete gol se va? Es Chico, ¿no? Quiere meter un gol de cabeza, rompiéndolo de esa forma, ¿no? ¿Se imaginan? Gol de cabeza de Seisao en el primer partido. El más chiquito de todos, Milker. Y es lo que hablábamos, te das cuenta que están toque y en un momento ves el espacio y el tiro. O sea, el pase filtrado a la cabeza de Chico es muy buena la visión que tiene Thuram en ese sentido. Thuram, o sea, porque este yo creo que es el año de Thuram, la va a romper Thuram en el medio campo. De acuerdo. Un abrazo a Econotel. Chao Pueblo, un saludo desde Italia. Un abrazo tenerte aquí, genial. Gerardo Moreno, César Garzón también presente. Odín desde Ecuador nos pregunta en qué canal lo están transmitiendo. En Ecuador creo que es Disney más o Star más. Si no, ESPN quizás lo esté pasando. Mientras tanto, Gatti se gana la primera cartulina amarilla del partido en el minuto 14. Primera falta de Gatti, quien había ganado el balón, pero el árbitro lo concede como una falta y lo pinta de amarillo al Gattone. También hay otras fuentes, Odín, digamos, no oficiales, donde los puedes encontrar. Un poco severo el árbitro aquí, me pareció, chicos. Eso no es amarilla. Totalmente, o sea, es más, le gana, lo anticipa, ¿no? O sea, no lo faulea, lo anticipa. Y le ganó el balón ahí, como viene en velocidad, sí, le pisa, ¿no? Entonces, una amarilla, bueno, no me sorprende, la verdad, no me sorprende. Sí, bueno, al final no hay que olvidar en el contexto en donde estamos, ¿eh? Demasiado centro, dice César Moyano, lo cual pues tiene también un poquito de razón. Pero si están tan cerrados atrás, realmente son los centros o los tiros fuera del área que se puede hacer. Alessandro Black también presente. Parma faltó de meter el camión. Está hecho una ostra. De una vez rompamos ese caparazón, lo demás es la fase. Exacto. En el momento que llegue ese primer gol, se verán forzados a abrir un poco esas puertas y ojalá nosotros podamos aprovechar. Pase largo por banda derecha con Gatti, quien se incursiona en el territorio de Kalulu, se dribla uno, no logra sacar el centro, pero está ahí Locatelli para ayudarlo. La pasa ahorita al francés. Kalulu
hace la mague, la pasa a Locatelli, gran pase de Locatelli, quedó ahí el balón, incómodo David, no pudo definir de forma cómoda, la puso a un lado de la red, mal defendido por parte del jugador, quien tenía la marca de Gatti atrás, terminó haciendo prácticamente una asistencia para Jonathan David, pero había llegado bastante incómodo, se le extendió en el rebote y pudo apoyarla solo a un lado de la red. Segundo ocasión de peligro por parte de la Juventus, Milker. Sí, yo creo que una jugada bastante buena, la visión de Locatelli muy buena, me gustó cómo llegó el centro casi, David ojalá se estrene ese partido, pero muy buena jugada, y sobre todo quiero recalcar a Kelly, hoy está en modo Lilian Thuram, tremendo lo de Kelly. Muy bien, Kelly, muy bien, también ahorita cambiazo, hasta el final, había ya ganado el balón y para no conceder el tiro de esquina le dejó el balón ahí al jugador del Parma, quien terminó haciendo un centro, el cual se apoderó el hombre tigre con número nuevo, 16 para Di Gregorio. Recordemos que hubo un cambio ahí de números para McKennie y Di Gregorio, nadie dio una explicación del por qué, quizás en algún momento la prensa se le ocurra preguntar. Balón largo buscando a Jonathan David, rechazado por parte de la defensa. Locatelli gana el balón en el centro del campo, se apoya con Gil 10, quien hace control del esférico y da calma a la maniobra. Minuto 16 con 55, la Juventus va empatando 0-0 en Turín, un Turín nublado con 21 grados más o menos de temperatura, humedad alta, estamos en verano, y potencial de lluvias, pero más hacia el final del partido. Aquí también hacemos la meteorología, chicos. Balón largo, atención, Chico Conceição le gana la espalda, recentro, la recibe, la tenía ahí Yildiz, no se comunicó con David, quien trató de bajar el balón, obviamente no tenía la cara vista donde venía Yildiz, ya que estaba viendo el balón, la esférica bajar, trató de hacer un control, pero desafortunadamente se la quitó de los pies a Yildiz. Tercera ocasión ya creada en 17 minutos. La Juventus está buscando ese gol. Pero ya están llegando más, ya ofensivos ya están empezando a jugar más a nivel de oportunidades claras. Yildiz se dribla 2, se dribla 3, trata de hacerlo, termina siendo tocado el balón al final, pedía tiro de esquina, pero fue el pie del turco el último en tocar el balón, según el colegiado está en lo correcto y será saque de puerta. Perdón, Milker, te interrumpí, adelante. No, lo que te decía, ya estaba viendo un equipo que ya empieza a jugar de la manera ofensiva, a combinarse y a tener más peligro. Creo que ya entre más pase el equipo presionando de esa manera, más se va a romper la presión del Parma. Y me gustan esos balones largos que tira Locatelli para que corra a Chico, para que corra a Gildi. Son armas de doble filo bastante fuertes. Por izquierda Teresa Campiazo, que también es veloz, y Kalulu también es rápido. Peligrosa jugada por parte del Parma por banda derecha. Al final se le acabó el campo al jugador del Parma. Terminó tocado Bremer. Sí, alguien en el piso, ¿no? Me parece. Bremer era el que había terminado en el piso. Esperemos no sea mucho más. Cayó un poco incómodo. Mientras tanto, Gerson Villegas nos pregunta ¿dónde se puede ver en USA? En USA los derechos lo tiene Paramount Plus, que es el patrocinador del Inter, así que no te recomiendo que hagas una suscripción y lo busques por fuentes no oficiales. Y repito, hay gente que dice que el fútbol debería ser libre, hay otros que dicen que Pirlo debería tener una televisión, hay otros que dicen que hay una bahía llamada Sports Bay, que dicen que es muy linda. Ya te di 3 opciones ahí, espero las hayas entendido. Saca el balón el Parma por banda derecha, reacciona bien Kalulu, al final no pasó a mayores. Los jugadores en las nuevas bancas de la Juventus se quejan que debía ser saque de manos para la Juventus y no para el Parma. Recordemos que las bancas fueron bajadas del estadio al campo para incrementar la capacidad por 182 puestos. Exactamente en la zona de la tribuna. Recibe un pisotón Gatti tras falta a favor de la Juventus. ¿Qué opinan sobre las bancas nuevas, chicos? A mí me parece una mentada de madre, se los digo totalmente honesto. O sea, era algo muy único en Italia tener a los jugadores dentro de las gradas.
para los aficionados que estaban ahí, podían estar cerca de los jugadores, tomar fotos, aprovechar para ciertos autógrafos, y ahorita los bajaron allá lejos otra vez de los aficionados para 182 puestos que realmente hacen poca diferencia. ¿Ustedes qué opinan, Milker, Piero? Sí, era mejor como estaba antes, era un toque único del estadio que generaba esa unidad, afición, jugadores, pues. Ahí sí que a veces depende más la parte económica y es una nada lo que se va a ganar, no es que sea tampoco la gran cosa. Piero, ¿tú qué opinas al respecto? Honestamente, no le prestaba mucha atención a eso, pero supongo que bueno, está mal, ¿no? La verdad no le tomaba mucha atención a eso. No te importa, Piero, di la verdad. No honestamente no. Alguien pregunta, déjame ver si lo puedo encontrar, si había una app para ver, aquí está, Gerardo Lauro nos dice, hola, oigan, ¿no había una app de la Serie A para ver los partidos de suscripción? Ed André responde, esta es la app, Watch Along. Qué grande, Ed André. Mientras tanto, MTS dice, qué mala compra y desperdicio se hace con Cup Miners. Ahí está sentadito en la banca mandando saludos. Afortunadamente su salario es bajísimo. Para responder lo de la app, sinceramente no tengo ni idea. Nunca había escuchado eso. Balón largo de Bremer, quien recibe una carga fuerte por parte del 9, Pellegrino. El árbitro marca falta sobre el brasileño. Está cuidando también a Bremer. Innecesario el empujón, ¿eh? Bien ahí el brasileño le gana la falta y volvió a empezar. Minuto 22 con 4 segundos. Siempre la posesión de la Juventus. Como pueden ver en la gráfica que está aquí abajo, las barritas azules es la posesión de la Juventus, mientras las barritas amarillas son la del Parma. Y la verdad es que 74 con 26 comparado. Balón largo buscando a David por banda izquierda. Al final termina peleándose contra el defensa del Parma. Salió el balón. Será saque de manos para los visitantes. David no es un jugador de balón largo, en mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que forma parte de la construcción en balón por el suelo. Quizás me equivoque, chicos. ¿Qué opinan al respecto, Piero, Milker? Sí, totalmente, ¿no? Esto lo decíamos bastante en los lives con el prof. David es un jugador más para jugar al piso, ¿no? Para pisarla, para construir. No es un jugador como Kolo Muani que te puede hacer el espacio, te puede controlar el balón largo. Yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Bueno, nada, le va a tocar acostumbrarse o empezar a buscar la forma de poder conectar por abajo, ¿no? Hasta llegar a él. ¿Milker? Yo creo que su juego sí es por abajo. El juego largo no le funciona. A pesar de que tiene velocidad, pero no creo que le funcione mucho jugando en Italia. El fútbol es diferente a Francia, pero creo que también su capacidad de conexión con Gilles y con Sensado puede ser también un punto bastante alto para que se una bien, incluso con Turán. Turán tiene muy buen toque de balón cuando ya llega cerca del área. Entonces, él tiene que aprender a leerlos a ellos para generar sus espacios y poder estar atento en el punto donde ellos arranquen, poder pedir el balón y estar atento. Es así. Chicos, no se olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir si aún no lo han hecho. Tenemos una meta de 6.000 suscriptores en el tubo. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en la página de Juventus Latam, nuestros hermanos allá de ese lado, en esa red. Estamos en el minuto 24, centro y cabezazo de Thuram. Estoy empezando a intuir que Thuram es el cabeceador asignado en el ataque. Siempre ha sido él el que llega a los cabezazos, pero esta vez pasó muy por encima. Se reanuda el partido con un balón largo de Suzuki. Al final la gana la defensa de la Juventus en el aire, quien ha sido bastante constante. Tanto Kelly, Bremer como Gatti en ganar esos balones. Lulu se resguarda atrás con Di Gregorio, quien tiene a Gatti a su lado, Thuram enfrente y Bremer del otro. Prefiere un balón más largo buscando a Yildiz. Control del balón, se da la media vuelta, recibe falta dentro del círculo del medio campo. El árbitro pita. Samuel Mondragón, muy flojito David hoy, excesivamente blando, nos dice. Sí, la verdad es que ha mostrado poco. Pero no lo puedes criticar ahorita, David. Está jugando su primer partido en Serie A contra un bus puesto del Parma. Es muy complejo. Qué indignante que se pasen otros partidos tan irrelevantes en canales latinos. Encontré en CBS Sports. Bueno, suerte con eso, Dean. Mientras tanto,
Sale el Parma, rechaza otro ataque de la Juventus, partido 0-0, 25 minutos cumplidos, presión de David sobre Suzuki, suficiente para que este saca el balón, bien recogido por parte de su lateral izquierdo, termina recibiendo una falta de Locatelli, unos 2 metros antes de la línea del medio campo, será saque de manos, disculpen. Valeri con el balón, bonita la curva detrás de Tudor. Balón alto, muy alto, esperando varios segundos a que bajara, termina ganando la cabeza, es del Parma, está ahí Gatti peleando el balón, le está jalando la camisa Pellegrino a Gatti, y este le marca falta a Gatti. Esto la tiene con Gatti, este árbitro, de verdad, no mira eso, mira eso. ¿Qué está haciendo exactamente Gatti, la falta ahí? ¿Cuál es la falta de Gatti ahí? ¿Vos? Ese árbitro me trae recuerdos de Vietnam. Leo Bonucci en el estadio con su hijo, se vio a sí mismo en las pantallas detrás de los asientos. Perdón, Piero, te interrumpí. No, te decía que ese árbitro me trae recuerdos de Vietnam. Sí. Él fue el de la línea, ¿no? Me parece. Este árbitro, es correcto, este árbitro, aunque en este caso no puede ser culpa de él, ¿no? Este árbitro fue el árbitro que anuló el gol de Milik, si mal no recuerdo, en ese Juventus Salernitana, que nos daba la victoria 3-2, por un fuera de lugar supuestamente de la cabeza de Bonucci, pero nadie se había percatado que Candreva estaba habilitando a todos. Gran debacle del VAR. Hablando de debacles del VAR, ayer en el partido de la Juventus Next Gen sucedió otro debacle, ya que habían expulsado a un jugador del Carpi y el entrenador del Carpi convenció a los árbitros que fueran a revisar al VAR, o sea, es como si fuera un VAR a llamada, lo cual no existe en Italia, y cambiaron la decisión los árbitros. De ahí en adelante salió un comunicado oficial por parte de la Serie C para reiterar la regla del VAR. Este es el primer año que el VAR está en la Serie C durante el campeonato. Siempre los récords negativos en Italia. Thuram con el balón, se acerca al área, encuentra a Yildiz trata de hacer un pase filtrado muy fuerte, rechaza la defensa del Parma, y noten que 11 jugadores del Parma están en su mitad. Recupera el balón Yildiz, se apoya una vez más con Thuram, quien se la pasa a David, y David muy mal controló, perdió el balón. Ahí flojito David dándole la razón a Mondragón. ¿Se sabe de la noticia de Segrova o la Juve o la venta de Nico González al Atleti y de Vlahovic? Por ahí leí que una opción por Colomboní es Demola Lukman. No. ¿Qué opinión de él? Es buena compra. Lukman no es opción para la Juventus. Lukman no es opción para la Juventus. Ninguna fuente confiable ha dicho eso. La Juventus sigue negociando con el PSG. Hay una diferencia de alrededor 10 millones de euros de lo que pide el PSG con lo que quiere ofrecer la Juventus, y esto llegará hasta el último día por parte de la situación Vlahovic. Fabrizio Romano y Matteo Moretto están reportando que el Milan está trabajando fuerte por el delantero del Sporting de Lisboa, Harper creo que se llama, si mal no recuerdo. Tienen ya un acuerdo con el club y ahorita están tratando de llegar a un acuerdo con el jugador. De todas formas, se decía que ellos iban a necesitar a 2 delanteros. Me parecería interesante si realmente es así, porque tienen a Jiménez ahí. Si fuese así, Dusan Vlahovic sigue disponible. Tiro de Conceição, mal parado, al final muy centro, y llega a las manos de Suzuki. Frustrado, Conceição no logra encontrar espacio. Tiro flojito. También me parece interesante que el Milan dice que es muy cara la operación de Dusan Vlahovic por el salario que pide el jugador, pero están disponibles a pagar 20, 30 millones de euros a los equipos donde compran los jugadores, con salarios un poco más bajos, obviamente, pero o sea, al final del día es prácticamente lo mismo el gasto. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Por tanto, hay mucha presión sobre la directiva del Milan por haber perdido contra la Cremonese en el partido de apertura en casa. Se viene el Parma por banda derecha, bien parada la Juventus también esperando el ataque. Centro rasante, sale bien Bremer y termina rechazando.
Había recibido un pisotón ahí Bremer. Carrera de Kalulu, lo sirve con Seisao. Se centra Kalulu, está entre 3 ahí, no consigue espacio, consigue a Conceição por banda derecha. Ahorita le caen 2 a Conceição. La marca siempre es doble por parte de los jugadores del Parma. Centro rasante y fuerte de Conceição, termina rechazando Marc Circati y será tiro de esquina para la Juventus. Parece que fuese prácticamente estructurada esta doble marca del Parma. Cada vez que un jugador de la Juventus recibe el balón, le llegan 2 del Parma. Obviamente estos 3 espacios, pero son tan fuertes en la marca que es difícil que los jugadores de la Juve encuentren. Sobre el banderín del córner, Kenan Yildiz. Mientras tanto el árbitro decide ser protagonista, se mete ahí en la olla a hablar con los jugadores, que no se toquen. Señor, esto es un deporte de más de 100 años, han hecho esto desde siempre. Centro, al primer poste, rechaza el Parma. Llega al balón, es Kalulu. Vuelve a centrarla buscando la cabeza de Kelly Gatti. Muy largo el centro y será saque de puerta. Milker, Piero, ya más de media hora cumplidos de este partido. ¿Cómo ven la situación? ¿Se empieza a complicar? ¿Se empieza a cerrar? ¿O es normal a este punto? Yo creo que es lo que esperábamos, ¿no? El Parma venía a cerrarse, a meterse atrás. Creo que en el papel se están dando las cosas. La Juventus siempre buscando más, el Parma esperando a ver si logra conseguir una contra. Pero lo que sí es cierto es que por ahora no tenemos a alguien que pueda romper ese candado, ¿no? Yo creo que por ahí una individualidad o un pase filtrado nos está haciendo falta. Y para mí ahorita Conceição y David no están tan finos, ¿no? No están tan finos ahorita en el juego. Pero nada, esperemos, ¿no? Esperemos que cambie. O sea, todavía hay tiempo. Bremer en el piso se pegó en la cabeza cuando fue a buscar ese balón. Le pegaron en la cara, pide atención médica. Parece que está sangrando, por ende, por eso se tiró al piso para que le atendieran esta rajadura en la cara. Milker, opinión sobre el partido hasta ahorita. Yo creo que es normal. Cuando juegas con esos equipos, toda la vida tiran un camión porque saben de que en una jugada te pueden vacunar. Es complicado, obviamente, como dijo Piero, todavía no encuentran Yildiz, Chico y David, que son los que deberían de cambiar el juego, ese distintivo para una jugada, pero tarde o temprano se va a romper la defensa del Parma. El Parma no creo que te aguante todo el partido jugando así. Se van a terminar cansando, no van a aguantar esa presión y en un momento dado uno de los jugadores estrellas lo va a terminar rompiendo y esperemos pues sea en este primer tiempo para que el segundo tiempo sea más tranquilo de jugar, pero es típico, siempre se encierran cuando son contra nosotros. En efecto, venda para Bremer. A lo Chiellini se rompió la ceja. Mientras tanto, Tudor le está dando indicaciones a Jonathan David. Interesantes palabras, ¿no? De Tudor, porque Daniel Ceja dice mal David en juego. Espero lo cambien. Tudor habló durante la rueda de prensa de un chico muy disponible a trabajar y interesado en hacer lo que le pide el entrenador. No sé si eran indirectas a Vlahovic, pero en ese particular, pues parece que le tiene mucha fe. Disculpa, Milker, te había interrumpido. No te preocupes, Capi. Yo lo que iba a mencionar es que me gusta cómo está jugando Bremer. Se le ve seguridad, se le está viendo tranquilo, se le está viendo rápido, con buenos cortes. Incluso ya intentó hacer un tiro al arco. O sea, se le está viendo bastante. Yo pensé que le iba a ver un poquito más tranquilo, con más precaución, pero la verdad que está jugando tal vez no al 100%, pero ya va un 80% y ya anda tipo Chiellini con esa venda en la cabeza. Ya me trae muy buenos recuerdos. Nos dio también alegrías como Giorgione. Y habías mencionado a Lilian Thuram, presente en el estadio, siempre viendo a todos sus hijos jugar. La pasa de Milán a Torino a ver a sus hijos jugar. Sale Bremer y entra Brelini. No, y equipos creo que yo entiendo. Se ve el contraataque. Thuram con el balón, entre 3, encuentra pase filtrado para David, quien hace un taquito para Thuram, le quedó un poco atrás el balón, había tratado de permitirle el tiro, sale el tiro del francés, pero muy, muy livianito. Perdón, Milker, adelante. No, te decía que yo concuerdo lo que critican de Jonathan David, pero el chico está debutando en unas ligas completamente diferentes, contra un camión encima, le va a costar bastante.
En efecto, César Moyano nos dice, hasta ahora hemos tirado 7 centros, 7, y solo uno generó peligro por una falla del defensa, remate de Chico. No puede ser, esa es nuestra espada de batalla, sabiendo que no tenemos cabeceadores. Sí, en efecto, hemos hecho 8 tiros, 8 tiros contra 1 comparado con el Parma. Realmente aquí, interesante, ¿no? Cuando un equipo está tan cerrado, es difícil hacer otra cosa más que centros y tiros fuera del área. Mientras tanto, la Juve está tratando de desbloquear el partido. Kenan Yildiz con centro bastante flojito, rasante, buscando a Locatelli, rechaza, pero recupera el balón mal. Kelly la recibe el Parma, termina haciendo falta el inglés. Error ahí de Kelly. Obviamente la gente solo recordará ese error por parte de Kelly el día de hoy. Pero bueno, es lo que hay. Jorge Luis Vera López, hola pueblo, ¿me pueden actualizar qué pasó con Joao Mario? No reportaron que pasó nada en particular, parece ser una elección técnica. Imagino que le preguntarán a Igor Tudor después del partido sobre esta decisión. Por ahora creo que Kalulu ha hecho un trabajo relativamente correcto. Sale el balón después de que Valenti, había tocado el balón y el árbitro decide que saque de manos para el Parma, porque las reglas aquí son diferentes, ¿entiendes? Entonces, si tú eres del Parma y tocas el balón y sale, es saque de manos a favor tuyo. Si tú eres de la Juventus y tocas el balón y sale, es saque de manos a favor del Parma. Yo creo que ahorita estamos empezando a ver algo que pasaba un poquito la temporada pasada, que estamos siendo víctimas de la ansiedad. Creo que los chicos quieren ya marcar y como no lo están consiguiendo, están empezando a frustrarse tal vez un poco y dejar que las emociones se apoderen. Entonces hay que tener calma, ¿no? Ojalá se logre eso para que podamos anotar y jugar un poco más tranquilos. Es un gran punto, Piero, porque justo en estos momentos es cuando después recibíamos un gol y se empeoraba la situación, ¿no? Por ahora parecemos estar bien cerrados, aunque viene el contragolpe del Parma, centro, rechaza Kalulu y será tiro de esquina. Y aquí es donde pues la clave es el trabajo que haya hecho Igor Tudor más allá del campo, ¿no? O sea, ese trabajo de psicólogo, de animador por parte del entrenador, aquí es donde se ven los frutos, ¿no? Qué tan bien lo hizo el croata de entrarle a la mente a estos chicos y no dejarse llevar por esa ansiedad. Tiro de esquina para el Parma, minuto 38 con 11 segundos. El árbitro revisa la situación en el centro para el partido ahorita, para hablar con Bremer y Pellegrino. Estos dos llevan una batalla campal de hace tiempo. Lo que decíamos, dentro del área siempre se han tocado los jugadores. Viene centro, enrosca hacia adentro, rechaza con falta Yildiz. Le hicieron falta, pero rechazó y se viene la contragolpe de la Juventus. El árbitro le de la ventaja. La velocidad de Conceição no fue suficiente para la defensa del Parma. Termina haciendo falta sobre Locatelli. Pellegrino le dice, es la segunda, es la tercera de Pellegrino y no le has mandado una amarilla. Tercera de Pellegrino. El árbitro le dijo, yo decido, solo a Gatti le doy amarillas. Así le dijo. Viene ahorita la Juventus por banda izquierda. Yildiz con el balón. Tiene a Locatelli, no lo sirve porque le llegaba Pellegrino por atrás. Centro de Thuram al segundo poste. Estaba ahí la defensa. Rechaza hacia atrás y será saque de esquina, creo. O saque de manos, veremos. Para la Juve, minuto 39. Veamos si en esta repetición logramos ver por dónde salió el balón. Debería ser tiro de esquina, en efecto. Tiro de esquina. Bien Locatelli, ¿no? Ahí sí, formando el peo al árbitro, bien hecho, así es, él es el capitán, es lo que tiene que hacer. Se viene el centro. Por derecha, no sé ustedes cómo lo ven. Centro de Kenan Yildiz, termina rebotando 2 veces en el área, rechaza. Balón hasta Bremer, no, Kalulu. Kalulu se apoya con Cambiaso para Conceição. De nuevo para Cambiaso, tiene espacio.
Lo utiliza, dribla 1, dribla 2, se la deja a Thuram, Thuram a David, David de espaldas para atrás con Kelly, tira, le pega al muñeco de Gatti y creo que marca mano o fuera de lugar el árbitro, no sé. ¿Qué decías, Milker? Disculpa, no te logré escuchar. Creo que me ha gustado mucho el partido de Calulo por derecha como carrilero. Creo que puede ser explotado bastante bien por esa posición. Sí, lo ha hecho lo suficientemente bien. Pero no sé, falta esa explosividad que nos enseñó Joao Mario en los amistosos, creo yo. O sea, de creación no tiene mucho, ¿no? Al final fue saque de manos para el Parma. Perdón, Piero, adelante. Entrar al medio, ¿no? O sea, romper línea. Sí, yo creo que falta eso, ¿no? No tenemos eso ahorita mismo, ¿no? Siento que es más como algo muy operativo. Pues, llegar hasta el fondo, regresar, ¿no? Llegar hasta el fondo, regresar. Yo creo que se necesita algo que pueda romper eso. El árbitro marca para que se cobre el tiro libre. Yildiz entre dos, tiene a Conceição, lo utiliza, se apoya a su vez con Cambiaso, centro de Cambiaso nuevamente. Ahí estaba Bremer, cabezazo, pasa por poco a un lado. Golpemos a la venda. Buen centro de Cambiaso, salta Bremer, gana la cabeza y pasa a centímetros del poste. Buena jugada ahí. Lamentable conclusión. Minuto 41. Veamos si dan algún tiempo extra. Debería haber. Por ahora, quien más kilómetros ha recorrido en el campo es Locatelli con 4.08 kilómetros, incluyendo los dos equipos. Locatelli es el que salta, logra tocar el balón suficiente para que Gatti llegue a rechazar. Se la pasa a Kalulu, quien la manda adelante buscando la carrera de David. Recibe el balón David y el árbitro marca algo. No sabemos qué, ¿no? Porque ya sabemos que el guardalínea ahí él es otro deporte el que está llevando, ¿no? Entonces vamos a ver. Amarilla para Tudor, porque Igor Tudor le dijo al árbitro que el otro, su colega, es un inepto que no sabe qué está haciendo en un campo de fútbol. Muy bien, Igor Tudor. Amarilla para él. Muy frustrado con el arbitraje. Saque de manos. Marcó que salió el balón. Claro, entonces, ¿por qué marcar que sale el balón cuando sale el balón? Mejor marcarlo cuando la reciba David. Todo el sentido del mundo. Bravo, guardalínea. Mientras tanto, el Parma tiene el balón en el medio campo. Es bueno este jugador, 16. ¿Cómo se llama? Si alguien lo tiene. Barrida. ¡No te lo puedo creer! Barrida excelente de Thuram. Le gana el balón al jugador. El árbitro, adivinen qué marca. Falta sobre Thuram. Damas y caballeros, este es otro deporte el que estamos viendo. La Juventus juega un deporte diferente. Cuando ganas el balón es falta para el Parma. Cuando el Parma saca el balón es saque de manos para el Parma. Así es como se juega. Entonces nosotros tenemos que saber cómo estamos jugando para tratar de salir adelante. Chicos, ustedes el comentario, Milker. Si está con lo que quiero decir, me van a apuntar acá de YouTube. Este árbitro, no sé qué carajo está viendo. ¿Qué jugaba mal? Grande, perdón, Deportivo, grande, qué bueno tenerte aquí. Inter ganará el Scudetto. Este es el que decía que el año pasado iban a ganar 4 cosas, así que buenísimo, qué bueno. No, ganaron 5. Pero ganaron el nadaplete. Sí, ganaron 5. Ganaste el nadaplete. No, me alegra que esté aquí, esos buenos augurios. Perdón, adelante chicos, se viene ahorita el Parma por banda izquierda, centro, recibe muy bien Pellegrino, se apoya atrás, termina pasando, sigue el ataque, bien Kalulu, termina rompiendo, gran barrida por parte del Parma, termina sacando el centro, rechace y estiro de esquina. Perdón, Milker, estabas ahí, te interrumpí. No, lo que te decía que es arbitraje asqueroso, para variar que nos jueguen de esa manera, pero yo creo que lo que decía Piero es cierto y que hay que darle partido a Joao Mario para tener ese cambio de ritmo por banda derecha y tal vez buscar romper por ahí. Sí, en efecto. Tiro de esquina para el Parma, minuto 44, peligro aquí, centro muy feo, termina rechazando Locatelli, me parece. No iba nadie ese centro. Balón llega hasta Suzuki. Suzuki largo el pase. Rechaza Gatti de cabeza. La controla Thuram apoyándose atrás con Cambiaso. Sale la Juventus.
2 minutos de tiempo extra, concede el árbitro. Locatelli con el balón, se apoya con Bremer y se vuelve a construir. Kalulu ya todos atrás. Gran pase filtrado de Kalulu a Conceição. ¿Quién se le acabó el campo? Lástima. Buena visión ahí de Pierre Kalulu, buscando el espacio. Se está acabando el primer tiempo. Ahorita cuando termine les preguntaré sus opiniones sobre cómo vieron este primer tiempo de la Juventus y qué cambios harían. El árbitro una vez más quiere ser protagonista y va con Suzuki y le dice que se está tardando mucho. Mientras tanto, Suzuki se tomó otros 7 segundos para sacar. O sea, le supo a huevo lo que le dijo el árbitro, literalmente. Balón largo buscando a Jonathan David, quien pone el cuerpo y permite que el balón lo recupere la Juve ahí en el centro. Gildi recibe 3 patadas, 4. El árbitro, bien, gracias, justo enfrente. Termina recuperando el balón el Parma. Balón largo, rechazado por Kalulu. Muy buena reacción de David, que previene que el rebote llegue hacia un jugador del Parma. Kalulu no supo, ahí está lo de la creación que decíamos, Piero. No supo qué hacer con ese balón de frente al área y permitió que todo el equipo del Parma regresara. Recentro, llega, rebota enfrente del arco. Nadie de la Juve pudo apoyar el balón y termina pegando en el banderín de la esquina. Será saque de manos, me parece, para el Parma, justo al lado de la esquina. Pero feito ahí se vio. Era Kalulu, creo, si mal no. Justo enfrente del arco, no pudo. El centro no pudo conectar. Yo creo que necesitamos eso, ¿no? Termina el primer tiempo, adelante, Piero. Sí, no, el juego se ha vuelto bastante cerrado. Creo que hemos visto. ¿Ya pasó al análisis el primero o todavía? Sí, ya acaba de terminar el primer tiempo, dale. Perdón. Sí, como les decía, ¿no? Creo que hemos visto una Juventus que en el papel era lo que iba a pasar, una Juve que iba a proponer, que iba a buscar, que iba a tratar de dañar en los primeros minutos. Creo que con el pasar del tiempo y el cerrojo que ha puesto el Parma, que han sido básicamente no 5, sino 9 atrás, ha sido pues bastante difícil, porque le pegamos de fuera creo que unas 3-4 veces, y eso, ¿no? Y por arriba tampoco no hemos hecho mucho daño, ya que los centros, si bien han estado, no han sabido ser direccionados, ¿no? Por parte de los cabeceadores. Después creo que por las bandas, si bien se ha intentado, creo que no hemos tenido el poder como para poder romper. Pero esto no quiere decir que estemos jugando mal. Al contrario, creo que estamos haciéndolo bien. Lo estamos haciendo bien, porque lo que sí respaldo o subrayo es que se ha corrido los primeros 45 minutos de principio a fin. Se ha corrido tanto que se llegó a ver un momento en que el Parma tenía a 10 atrás, literalmente, ¿no? Porque el delantero Pellegrini tuvo que bajar, Pellegrini tuvo que bajar a defender. Pellegrino tuvo que bajar a defender. Entonces yo resalto bastante el desgaste físico que se está haciendo. Creo que arriba está un poco más difícil la situación, porque al tener casi 9 marcándote, no le puedes pedir pues a un David, a un Gilles, a un Conceição que te resuelvan solos esa situación, ¿no? Pero sin embargo, sí creo que todavía nos falta un poquito de precisión en ese último toque, ¿no? Nos falta la precisión en ese último toque que creo que podría destrabar el marcador. A nivel defensivo, creo que lo hemos hecho bien. Me parece que Bremer ha hecho una tarea súper buena. Gatti también. Kelly también, a pesar de que tuvo un error, pero me parece que fuera de eso, en verdad, casi nada. Y Kalulu, dentro de todo, también ha hecho un buen recorrido defensivo, ¿no? Que creo que es algo que está bastante acostumbrado. Pero sí, yo creo que para el segundo tiempo lo que se necesita, y lo más importante primero, es volver concentrados. Es volver concentrados, rompiendo este mito o este mal que nos ha aquejado toda la temporada pasada, que es entrar en un segundo tiempo desconcentrados y que nos marcan o nos meten gol. Primero eso. Segundo, darle un poco más de minutos a David, a Conceição,
y luego evaluar, ¿no? Luego evaluar para darle pase por ahí a los cambios, ¿no? Me gustaría sí arrancar con Joao Mario en lugar de Kalulu desde el primer minuto del segundo tiempo, y no esperar, ¿no? No esperar al 60, no esperar al 70 para que entre Joao Mario. Quisiera verlo desde el primer momento. Y por ahí de repente se podría dar, ¿no? Bajando a Kalulu por Gatti, porque Gatti de repente ya está con amarilla y sabemos que es un poco emocional, ¿no? Entonces se puede por ahí ir y ver a Joao Mario en ese carril. Eso, básicamente. Milker. Sí, yo creo que normalmente se nos cierran de esa manera. Creo que el partido está complicado. Creo que estamos jugando bien, como lo dijo Piero. No estamos jugando malísimo, perdiendo balones. La defensa me gusta mucho cómo está Bremer. Me gusta mucho cómo se está jugando. Obviamente estamos jugando contra uno de más del Parma con el árbitro, apoyándole. Si no, otra historia cantaría. Creo que el equipo, como dice Piero, hay que darle un revulsivo. El ingreso de Joao Mario sería bueno desde el principio por esa banda derecha, porque Kalulu tiene un buen recorrido, es cierto, está haciendo muy buen partido, pero a nivel ofensivo y a nivel para desbloquear ese muro del Parma, creo que el mejor es Joao Mario. Creo que Kalulu hubiera sido al revés, que hubiera entrado en una segunda parte cuando ya el partido estuviera con un 1-0, 2-0 a favor para cerrar líneas, pero creo que a nivel ofensivo, creo que Joao Mario es lo mejor ahorita para librar. Me preocupa a Gildis, está bastante apagado, no hemos visto mayor cosa de él, y creo que él es el hombre que debería de buscar desbloquear ese camión que el Parma tiene atrás. Ahora bien, el Parma no creo que aguante todo el partido a este ritmo. Ahora, meter a Joao Mario en el segundo tiempo también te genera que entre fresco, y con este ritmo que el Parma lleva no va a aguantar, no nos ha llegado mayor ataque directamente de ellos. Entonces, en ese sentido, esperamos que crezca la segunda parte del equipo ofensivamente, y sobre todo aplaudir con mucha fuerza a Igor Tudor, cómo le saca su respectiva madre al árbitro. Creo que generó el sentimiento de lo que estamos viendo el partido desde la televisión con el árbitro. Muy bien por Igor, y Locatelli muy bien como capitán, presionando al árbitro, reclamando. Creo que eso habla bastante bien. Creo que en la segunda parte rompemos ese bus que tiene el Parma puesto atrás, pero creo que Igor tiene que meter los cambios rápido. No se puede tardar hasta el 70 meter a Joao Mario. Tiene que ser a lo más tardar, si mucho al 60, si mucho le va, ya meter a Joao Mario y buscar romper esa línea tan cerrada del Parma. Sí, yo creo que se resume, ¿no? Y leyendo muchos de los comentarios están bastante alineados. Se resumen que falta un poco de creatividad. Porque, digamos, hay que decirlo también, el contrincante está muy bien parado. O sea, está bien estructurado este Parma. Está respetando esa línea de 5 seguida por una línea de 4 cada vez que ataca a la Juventus, y lo están haciendo de forma muy buena. Es cierto que conlleva un desgaste físico también importante para ellos hacer esto, y bueno, habrá que ver también qué tanto van a aguantar si es que lo siguen haciendo. Pero del lado de la Juventus falta creatividad, porque si vemos, nuestro creativo Yildiz está muy tapado, y lo dijimos durante la reacción del primer tiempo, es que justo cuando un jugador de la Juventus recibe un balón, le llegan dos a marcarlo. Lo impresionante es que son buenos en no dejar muchos huecos al hacer esto. En alguna ocasión logramos encontrar algunos huequitos, pero siempre son buenos en cerrarlos lo antes posible. Por eso el desgaste físico que les mencionaba. Habrá que ver si eso les va pasando factura en el segundo tiempo, ya que al final del día pues estamos empezando una temporada. No es que llevan ya este tipo de ritmo durante toda la temporada. Uno pensaría que empezarían a pifiar un poquito en ese aspecto. Veremos. Yo estoy de acuerdo con ustedes que meter a Joao Mario por Kalulu pues le da un poco más de llegada, de creación en ese aspecto, pero también nos va a quitar un poco de certeza en la defensa. Es cierto también que ellos no han creado mucho, o sea, realmente lo que crean es un pase largo de los cuales nos hemos podido resguardar, aunque ha habido un par de ocasiones en los contragolpes que nos crea un poco de peligro. Dime, mientras tanto le damos acceso a Canito. ¿Cómo estás, Cano? Bienvenido. Danos la tuya sobre este partido hasta ahora. Y estoy muy preocupado por todo lo que está pasando. La verdad es que no sé qué voy a hacer. Estoy en el borde de mi asiento. No puedo moverme. No sé qué puedo hacer, ¿sabes? No sé.
No se crean, nada más quería venir aquí porque quería soltar un poquito mi frustración, más que frustración, pues, mencionar lo obvio, ¿no? Lo que estás justo mencionando ahorita, Capi, que esa falta de creatividad en el último cuarto de cancha nos cobra factura. Ahorita, de las últimas jugadas que Calulo hace un recorrido hacia el interior y se queda parado al centro de la cancha y no hay nadie a quien mover. Luego David buscando los espacios, o sea, porque sé que David ha estado un poco perdido, pero entiendo que David está buscando los espacios porque David no es alto, David no es cabeceador, entonces él tiene que encontrar los espacios para el recorrido, pero se me hace increíble que ningún centrocampista, nadie voltee hacia el centro y trate de dar un pase por abajo. Nadie lo intenta a profundidad, pues. Nadie lo intenta, nadie mete filtros. O sea, Locatelli, me gusta la actitud que está poniendo, creo que está aportando mucho en lo defensivo, pero en la creatividad ofensiva no hay nada, hermano. No hay nada. Y entonces eso nos sesga mucho porque tienes un jugador como David que se ubica bien en el espacio, que también está cubierto por todos lados. O sea, Yildiz y David no pueden respirar. El menos cubierto es Conceição y es evidente porque no es por nada que Conceição está recibiendo tanto paso por la derecha y está teniendo tanta capacidad de movimiento. Solamente tiene una cobertura, mientras que David tiene 2 hombres y Yildiz tiene otros 2 hombres. Entonces, no, es muy difícil penetrar. Como dijiste que te está escuchando, está muy bien parado el Parma, está muy bien cerrando sus filas. Entonces yo creo que sí, justo lo que dicen Yildiz, pues ojalá pueda encontrar ojalá ahorita en el medio tiempo Tudor pueda más o menos dar lectura de lo que está pasando en cuestión de las coberturas y mover un poquito ahí las cosas. Probablemente cambiando a Yildiz de lado, sorprendiendo un poquito al Parma, puedes encontrar a lo mejor algo de solución, ¿sabes? No sé, yo creo que veo errores muy tontos, errores de inicio de temporada, ¿sabes? El error de cambiazo ahí, de tratar que casi provoca gol, no sé si, no me acuerdo en qué minuto fue, pero fue casi al principio. Errores muy tontos de Gatti, también me parece que esa falta fue bueno, primero no me pareció para amarilla, pero esa falta se me hizo muy torpe, ¿sabes? No había necesidad, brother, de generarte una tarjeta en el minuto 14, ¿no? Vaya, veo, te digo, como demasiados errores de inicio de temporada, pero al mismo tiempo también reconozco mucho dinamismo, mucho recorrido, sí se ve un poco de trabajo en solidez en triangulaciones de pase, se ven estos taquitos, estas automatismos, como decían por ahí, de poder saber que si das un taco ya hay alguien haciendo el recorrido rumbo al balón. O sea, hay cositas que sí me gustan que puedo rescatar. No estamos jugando mal, al final de cuentas creo que la posesión es nuestra, creo que tenemos más efectividad en pase, solamente falta saber penetrar la última línea y no creo que es un tema tan complicado una vez entendiendo que podemos atrevernos a hacer pases por interior a profundidad, porque todo el tiempo estamos dependiendo de los perros pelotazos y no hay nadie, no tenemos ahorita ningún delantero cabeceador. Por eso está mandando Tudor a Gatti y a Kelly, los manda corriendo. Ahí puedes ver en casi todas las jugadas que se van a hacer de centro, ahí ves a Gatti parado al centro adelante, ¿no? Bueno, O sea, Thuram creo que ha sido quien Thuram más también. ha sacado cabezazos, sí. Pero Sí. es interesante porque las estadísticas también, o sea, tú ves las estadísticas y el Parma prácticamente no ha jugado, o sea, tienen 30% de posesión de balón, un tiro total, 1 contra 12 nuestros, 3 en puerta nuestro, 0 de ellos, grandes ocasiones creadas, 2 nuestras, 0 de ellos, 3 tiros de esquinas para cada uno, y este me llama la atención. Porcentajes de pases completados. El Parma tiene el 71%, o sea, nosotros estamos ganando muchísimos balones, estamos cortando muchísimo en su juego. Nosotros tenemos 92% de pases completados. Claro, muchos de ellos pases intransigentes por la banda, ¿no? Pero por la defensa. Pero, o sea, no creo que la Juve está haciendo un mal partido, como dijo Piero. Lo que pasa es que nos estamos encontrando contra una muralla, literal, de esta gente Sí, que se puso ahí. Están muy bien inclusive organizados.
el mister de Parma, ¿cómo se llama este español? Bueno, no importa. Sí. Trae toda la escuela de Arteta. Entonces, Arteta acostumbra a salir así y exigirle a sus delanteros hacer recorridos defensivos fuertes. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo llegan a cortar jugadas cuando estamos en fase de cuando recuperamos el balón y automáticamente sus delanteros recorren hacia atrás para cortar los pases y les llegan por la espalda. Entonces, eso o sea, me recuerda mucho cómo juega Arteta y en el Arsenal, pues. Entonces, creo que no estamos acostumbrados a ese tipo de dinámica y les está costando trabajo poder anticiparse, pero bueno, al final de cuentas creo que sí, apabullante en el sentido de dominio, pero al final del día, si no, o sea, de nada sirve el dominio estéril, de nada sirve la posesión estéril si no vas a estar creando daño, ¿no? Porque creo que de los 3 tiros a puerta, creo que los 3 fueron de Chico, ¿no? De Conceição, uno de Thuram y 2 de Conceição, ¿no? Kelly creo que tuvo uno también que le salió un poquito. Mientras tanto, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estaban saliendo los jugadores, en el campo estaban calentando algunos jugadores, incluyendo Vlahovic, en el banquillo, sentados, sin calentar, Koop Miners, Nico González y Joao Mario. No estaban, no eran parte del grupo que estaba en el campo haciendo sus trabajos de calentamiento. Así que no parece que Tudor vaya a cambiar a Joao Mario, a meter a Joao Mario ahorita en el segundo tiempo, empezando. Creo que no va a haber ningún cambio en este segundo tiempo. No, no va a haber cambios. No va a haber cambios. Yo creo que a lo mejor va a hacer algunos movimientos más de posición y de desplazamiento. Yo te digo que si vas a conservar el 11, yo invertiría a Yildiz con Seisao. Tratar de sorprender un poquito y habilitar y destapar un poquito a Yildiz, confundir un poquito a la defensa. Pero bueno, empezó el segundo tiempo, los dejo. Hasta luego, Cano. Gracias por la intervención. Empieza el segundo tiempo, como dice Canito. Así que empieza el balón, esta vez el Parma de una en ataque y rechaza Bremer de balón largo. David hace presión sobre el defensa del Parma. Este número 16 del Parma me ha gustado bastante. No es defensa, es mediocampista, pero me gusta cómo mueve el balón. Balón largo, esta vez de Suzuki, la rechaza Kalulu. Ningún cambio de formación, ningún cambio de jugadores. Kalulu controla mal el balón, lo termina perdiendo, haciendo falta. El árbitro pitará falta. Bien marcada esta vez. Me llamó la atención eso del calentamiento, Milker, ¿no? Que Joao Mario sentado, Koop Miners sentado, Nico González sentado. ¿Cómo lo lees eso? No sé, habría que ver. Espero que Igor no sea terco como ciertos partidos le ha pasado y se dé cuenta que requiere un par de cambios para romper con este bus del Parma. Ahora, también hay que ver que yo creo que, insisto, siento yo que el Parma no va a aguantar todo el partido con este ritmo cerrado. Tarde o temprano se va a terminar rompiendo. Atención, contragolpe del Parma, pase filtrado, le gana la espalda. ¡Uy, gran salvada de Bremer! ¡Qué salvada acaba de hacer Gleison Bremer! Le habían ganado la espalda a Gatti por un balón perdido por parte de Locatelli, que estaba buscando un balón filtrado a Conceição. Termina entrando por banda izquierda, recentro a Pellegrino, quien define y se barre bien Bremer. Entra mientras tanto Cambiaso al área del Parma, trata de sacar un centro para David, no lo consigue. Llega fuerte Pellegrino con el cuerpo, una vez más sobre Bremer, no buscando el balón. Termina siendo saque de manos para el Parma. Qué bien Gleison Bremer aquí. Eso era gol cantado porque había salido Di Gregorio a cubrir el pase, a cubrir la puerta. De esto hablábamos. Esa barrida. Sí, de esto hablábamos, ¿no? Que la Juventus tiene que siempre, o sea, ya se sabe, ¿no? Que la Juventus en las segundas partes empieza desconcentrado. Pero la diferencia aquí es que hay alguien que sí está concentrado, ¿no? Tienes a Gleison Bremer, pero mal que, o sea, entonces no hemos aprendido nada. Parece que todavía no. Hay que trabajar en eso. Mientras tanto, balón con Locatelli.
Pase para Yildiz, que está muy, muy pegado a la banda. Si es algo que... Gran centro para David. David apoya para Thuram. Thuram le pega, hay mucha gente. Se dribla uno, Gatti. Tiro con el izquierdo, justo por encima del poste. Madre mía lo que acaba de hacer Gatti. No me la esperaba. Le pega en rosca Gatti, feísimo, con el pie izquierdo, pero pasa centímetros del travesaño. No me la esperaba, esa de Gatti pero, no me la esperaba. Es bien, que la Juve arranca con más ímpetu ahorita. Sí. Chicos, me está preocupando cuán pegado a la banda está Yildiz, porque lo mejor de Yildiz lo hemos visto cuando está jugando más al centro y creo que se ve forzado a jugar en la banda por la falta de espacio. Y creo que eso ha sido un problema para nosotros. Sí, tiene un doble marcaje, ¿no? Entonces, siempre recibe con dos encima. Creo que eso le reduce mucho el espacio en su tema de juego. Yo creo que lo que debería hacer Yildiz es tirarse un poquito más al medio, ¿no? Como para poder construir por ahí. Habría que ver también qué es lo que le dijo Tudor, ¿no? En el entretiempo, claro. si mantenerse a la banda para jalar la marca y dejar un poco más libre a David y a Chico. Gran jugada defensiva de Cambiaso, nos habían agarrado mal parados, perdón, Piero. Adelante. No, dale, sí. Comentaba esto, ¿no? Que creo que hay que ver, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con Yildiz por ese lado. Pero lo que sí me pareció interesante, y eso lo voy a resaltar, es la construcción y asociación que tiene David en el área chica, ¿no? Uh-huh. Ya no es la tercera, creo, cuarta vez que busca ese pase hacia atrás para que le peguen los mediocampistas que entran, ¿no? O sea, bien ahí David. Yildiz con el balón, justo en el borde del área, se apoya con Cambiaso, tenía Cali a la espalda, no lo utilizó. Bremer, el balón, le da la media vuelta, de nuevo con Cambiaso, seguimos por la banda izquierda, todo el Parma atrás, todo. 10 jugadores a 5 metros del área, todos ahí. Con Seisao de fuera, tiro, le pega al estómago del defensa central y se viene este número 16. Con Seisao con la velocidad, logra ganar el balón. El árbitro milagrosamente dice, no hay nada, wow. Kelly con el balón, ¿no? Otra vez para Conceição, en todo el campo Conceição, para Locatelli, le pasaba por atrás, Locatelli se da la media vuelta para Thuram, sigue sin haber espacios, el árbitro ayuda a la defensa del Parma metiéndoselo enfrente a Thuram, quien logra sacar el pase para Cambiaso con Gatti ahorita Cambiaso de nuevo, tratando de encontrar un espacio de nuevo, 10 jugadores del Parma en un espacio de 10 metros. Yildiz entre dos. Tiro de enrosca buscando el segundo poste. Termina saliendo a unos centímetros. Suzuki estaba ahí. La Juventus definitivamente con más ímpetu, como dijiste tú, Milker, buscando este gol de apertura. Vamos a ver, ese era golazo de Yildiz. Muy cerca de verdad. El estadio también lo pensó y el mismo Suzuki también lo pensó. Suspiro de alivio. 5 minutos fuertes. Pasado rapidísimo estos 5 minutos. Mientras tanto, la posesión sigue siendo de la Juventus. Se apoya atrás Thuram con Gatti. Abre para Kalulu. Avisen si ven a alguien calentando. Yo por ahora ninguno. Cambiaso. Sube con el balón Cambiaso por el centro. Trata de sacar un pase filtrado a Yildiz. Cambiaron de banda Yildiz y... No, nada, se movió Yildiz para la derecha, porque Conceição sigue en la derecha. Cambiaso, Thuram. Le dio libertad. Sí, Yildiz está prácticamente donde él quiera ahorita. Quizás lo que decíamos, ¿no? Está muy pegado por izquierda. Tudor le dijo, mira, muévete donde tú quieras. Locatelli abre para Conceição en cara, hay dos ahí de velocidad, le gana la espalda, trata de sacar un centro, lamentablemente muy alto y para afuera. Interesante esta nueva libertad de Yildiz, ¿no, Milker? Sí, no, es que ahí tiene que jugar Kenan, o sea, Kenan no hay que decirle, jugar pegado, que quieran darle libertad, lo que quieras, es el talento y cúbrelo. Si él se va para acá, que Thuram cubra su posición, si él se va para la izquierda, que sea otro que lo cubra. O sea, Yildiz tenés que dejarlo brillar, él es el distinto, y si él te aparece por derecha y la rompe por derecha, es algo que el Parma no se va a ver venir, porque entonces empieza a cambiar la forma de mover la pelota. Buena presión de David hizo que Suzuki sacara el balón para saque de manos
para la Juventus. Locatelli con el balón. Tiene ya Conceição, lo utiliza. Gatti hace la labor por banda derecha, dándole opciones, pero un poco lento aquí la Juventus. Tenemos el balón ahí recién recibido por banda y permitimos que regresara todo el Parma. Yildiz ahorita por izquierda encuentra un pase filtrado para Thuram. Red que trata de hacer el francés con David. Al final los pies. Increíble lo que acaba de marcar el árbitro. Había ganado el balón Kelly. El árbitro marca que fue falta. Justo porque estaba ahí, listo, ganó el balón. Estamos listos para volver a la contra. Pero bueno. Muy bien Locatelli siendo el primero que va con el árbitro. En cada jugada siempre va Locatelli primero. Fue balón, fue todo balón. Todo balón. Yo no sé qué me digo, me tiene ya loco este tipo. Mientras tanto, la Juventus vuelve a ganar el balón, aunque el rebote es favorable para Pellegrino. Pellegrino habría ganado el balón con el brazo, así que marca mano, sin amarilla, obviamente. Gatti con el balón para Kalulu, banda derecha, se viene el centro del francés, amaga y dice no. Conceição tiene un poco de espacio. ¡Tiro! ¡Que rebota poste! Tiro, rebote en la espalda del jugador del Parma, termina pegando en el poste. Suzuki se había tirado, casi entra. Conceição se tira para no dejar salir el balón. El árbitro, el Linier, dice que sí salió. Veamos el tiro una vez más. Rebota en la espalda y termina pegando en todo el poste, pero en el lado de afuera. De todas formas, gran oportunidad. Otro tiro peligroso, esta vez de fuera del área. Como decíamos, si no son centros, son tiros de fuera del área. Chico Conceição definitivamente tiene el zapato para hacerlo. Enfocan al presidente de la Juventus, Gianluca Ferrero, con la esposa, me imagino, que lo regañó y claro, se acomodó. No, pero yo creo que la misma esposa le dijo, mira, siéntate bien porque estás enfocado. Yildiz, entre 2, 3, pase filtrado para Cambiaso, que centra al segundo poste, no hay nada, de todas formas se resguarda la defensa en el tiro de esquina. La Juventus definitivamente con otro ritmo empezó el segundo tiempo, el estadio se emociona. Veamos si en este tiro de esquina podemos lograr por fin desbloquear este marcador. Arriba suben Kelly, Bremer y Gatti. Atrás se quedará Kalulu. Centro al primer poste. La peina para atrás Thuram, pero salió el balón. Seguimos con las mismas del año pasado, Piero Milker, con los tiros de esquina no aprovechados, la cantidad de centros generados. Seguimos con ese problema de los cabezazos. Se viene cambio para la Juventus, minuto 55. Bien. Parece que el Parma también va a hacer cambios. No se sabe qué está pasando. Mientras tanto enfocan al árbitro que ahorita dice que va a haber un cambio para el partido. Hay cambio, veamos. Cambio para el Parma. Salen 2. Pero yo vi que Igor Tudor también pidió un cambio. Ahí hay alguien, no logro ver. Koopmeiners. Koopmeiners está recibiendo la dirección técnica en este momento. No sé si vaya a entrar en este cambio en particular, porque está recibiendo ahorita. ¿Por quién entra Koopmeiners, chicos? También está Joao Mario. Entra Koopmeiners, sale. Y Joao Mario también. Sí. Entra Koopmeiners y sale Locatelli. No. 56 minutos para Locatelli. Mi falta calcio. ¿Por qué? Pero yo creo que lo que se venía hablando de rumores de que Coop va a ser la banca de Locatelli, se está confirmando con esto. 60 millones por una banca. No sé si la banca. Ojo a eso. Y Joao Mario por Kalulu, me parece. Sí. Bueno, esperemos el gol de Coop, Piero. Sí, yo lo dije, ¿no? Yo lo dije hoy día, gol de Coop, así que hoy es. Y lo lógico sería que Joao Mario entre por Kalulu, ¿no? Ah, por Gatti, ya. Pasó lo que les dije. Por Kalulu se va. Claro, Kalulu se va a la derecha y Joao Mario pasa a carrilero. Claro. Bueno, tenía la amarilla Gatti, ¿no? También para tratar de proteger ahí por parte de Tudor. Pasa al centro, al defensa centro por derecha, Kalulu. Y Joao Mario toma la posición de lateral derecho. Koopmeiners con el balón ahorita se la pasa a 2 centímetros a Kalulu.
y vuelve a subir, recibe el balón Koop Meiners. Koop Meiners para Joao Mario, ahí están los dos recién ingresados, minuto 56 del partido. Vamos, Koop, hoy es tu día, mete el gol. Me encanta ver esa imagen de Bremer con la venda y la cinta de capitán. Buenísimo, ¿no? Es como súper, ¿cómo es que dijiste tú, Piero? Brellini. Brellini, sí, sale Bremer, entra Brellini. Sí, no, ahorita con las bajas de capitán y todo, espectacular. Cambiazo para Thuram. Cambiazo otra vez, tiene a Kelly a un lado, tiene a Thuram del otro, vuelve a usar al francés. Cambio de juego por parte de Kefren para Kalulu. Kalulu centro al segundo poste buscando a Kelly, le rebota en el estómago, tiro de David, rechaza el defensa, había tirado mal David, pero iba al segundo poste, el defensa se barre y pasa rozando. Ya, otra ocasión de peligro por parte de la Juventus, ya son varias. Podría haber una revisión VAR y encontraría que Kelly está fuera de lugar aquí. Veamos si lo revisan. Pero pasó, le dio un besito al palo ese balón. Esto debería ser, no debería ser tiro de esquina. No lo marcan. Excelente. El VAR, como siempre, una mierda. Aunque es a favor nuestro, pero una vez más, una mierda este VAR. Y fíjate que se salvó de ser autogol, ¿eh? Sí, por poco. ¡Centro fuerte! ¡Gol! Centro fuerte de Kenan Yildiz al segundo poste. David mete el pie y la apoya. Gol de David en su debut en el estadio. Les dije que el primer gol iba a ser de David. Bueno. Saludos Bien, para Fabián. David, les dije, ese chico tiene olfato para estar en el lugar exacto. Saludos a Fabián. Desde aquí te queremos. Saludos a Fabián y a Mondragón. Él es el Napa de Pueblo Juve. Para los que vean Dragon Ball Z. Gran gol de Jonathan David, chicos, quien abre su debut en partido oficial. Y yo creo que esta cosa de que los primeros que meten gol terminan yéndose el año que viene se rompe con este gol, porque acabamos de comprar a este chico. Dudo mucho que se vaya el año que viene. Lo único que habría que confirmar, Capi, es ¿balón a la bolsa o no a la bolsa? Ahora, no, ya debería ser. Ahora, yo les digo una cosa. Este gol viene de un error del VAR. El centro había sido fuera de lugar de Kelly. No tenía que ser tiro de esquina. Totalmente. Mañana nos van a comer en los periódicos. Sí, por supuesto. Obviamente. No, y te das cuenta que Yildiz saca la jugada maravillosa por esa banda. Es una jugada. Sí. Y el anticipo de David. Es que ese es el olfato. Mientras tanto, aprovechamos para recordarles que en nuestro canal de Telegram van a tener la repetición de los goles y al final del partido también tendrán la repetición del partido. Así que si no forman parte del canal de Telegram, se están perdiendo de un excelente servicio por ahí. Tienen todos los enlaces, los hemos estado compartiendo durante todo el directo. Mientras tanto hay un jugador, creo que es Chico Conceição, en el piso, recibió una patada. Es Joao Mario, recibió una patada en la rodilla, feísimo. Aquí obviamente no habrá falta. Como aquí está viendo, creo que dice David jugando como un animal del área chica. Pero es la verdad, es estar ahí parado. Balón en el saco para Piero. Confirmado. Es conforme. Es conforme, Capi. Ahora se rompe el Parma. Oiga lo que digo, el Parma se va a romper ahorita. Claro. Sí, bueno, ahorita van a tener que abrirse, ¿no? No pueden estar ahí. Mientras tanto, ya tiene la repetición del gol en nuestro canal de Telegram, pero como les decía, también estará la repetición del partido, al final del partido. Contragolpe del Parma, le gana en la espalda a Kelly. Este delantero de pelo amarillo es bastante fuerte, ¿eh? Siempre tiene una carrera fuerte. No. El otro, que tiene nombre Sorensen o algo así, número 11. Sí. Tiene una carrera, siempre le gana la espalda a los jugadores. Lo bueno es que tiene sueco, una técnica terrible, pero bueno. Sí. ¿No? Nombre así bien balcánico. Sí, Sorensen algo así. O al Monking también, una vaina así. Yo ya me di por vencido decir nombres de
Mal saque de Cambiaso, por Dios, lo que acaba de hacer Cambiaso. Estas son las cosas que a mí me vuelven locos, chicos. Acaba de sacar mal Cambiaso y le regala una pelota de saque de manos al Parma al lado de nuestra área. Este es el tipo de cosas que te pueden condicionar un partido. Saque largo del Parma, cabezazo de Bremer para rechazar. Alquips, ¿no? El 11 de Parma, Alquips. Eso es, Alquips. ¿A ti te gustaba el 18? El 16, ¿cómo se llama el 16 del Parma? ¿El 16? El Keita. Keita, buenísimo. Keita. A mí me había parecido interesante el 18, que es Lovic. No, Keita me gustó mucho, la conducción de balón de Keita muy bueno. Pero bueno, chicos, aquí estamos 1-0 a favor de la Juventus, minuto 63, gol de Jonathan David en su debut con el centro de Yildiz, quien creó una jugada de la nada, un tiro de esquina. Habíamos dicho justo cuando empezó el segundo tiempo que llevamos muchísimos tiros de esquina desperdiciados. Yildiz nos escuchó y dijo, no se preocupen, yo me invento algo. Así lo hizo el 10. Cambiaso se apoya atrás con Di Gregorio, quien despeja el balón, gana el balón el autor del gol. Mientras tanto, Yildiz hace maravillas entre tres, pero qué bonito juega Kenan Yildiz. Entre tres jugadores, controla el balón, se dribla uno, se apoya con Thuram. Thuram espectacularmente gana el falta y da respiro a su equipo. Muy bien ahí los dos, tanto Yildiz como Kefren Thuram. Qué grande Kenan. Es el año de Kenan, es el año de Yildiz. Te viene yo, Mario, con el balón. Dime, Piero, dime. No, decía que bien pone el cuerpo Thuram, ¿no? Se planta y consigue aire para salir de esa presión. Bien. Así mismo. Cambiaso con el balón, se apoya con Thuram. De todas formas, el Parma cerrado atrás, obviamente, ¿no? Pero tienen que empezar a hacer algo. Pase filtrado para David, quien recibe de espaldas, se apoya con Thuram. Thuram abre para Yildiz, le pasa atrás Kelly. Yildiz encara, tiene dos enfrente, 3, se apoya con Thuram. Thuram de fuera del área, tiro a las manos de Suzuki. Sale el Parma por banda izquierda. Ahí viene el Wonkling como se llama, Alvin and the Chipmunks. Llega Thuram, despeja el balón, la manda al público. ¿Cómo se llamaba el 11? Alquips. No me voy a recordar de ese nombre, Piero, te lo juro. No me voy a recordar. No sé si se pronuncia así, solo estoy suponiendo. Ok. como Lobumbo. No, Locumbo. ¿No cómo era? ¿Locumbo? ¿Umi? No, había uno, ¿te acuerdas que no, pero yo sufro con todos los nombres. Piero, ¿tú quieres que yo me recuerde de uno de los que me hizo sufrir? Yo sufro con todos. Había uno que era Locumbo, Lomumbo, no me acuerdo. Sale Di Gregorio, controla bien el Parma, pero termina saliendo el balón y será saque de manos para la Juventus. Bremer, cambio de juego para Kalulu. Sale ahorita por banda derecha. Dime. Ahí sería bueno, pregunto, ¿no? ¿En qué minuto deberíamos darle descanso a alguno de los que están arriba? Buena pregunta. ¿Qué opinas tú, Milker? Al 75 y empezar a cambiarlos un poco. Sí, ¿no? Sí, yo creo que fácil por ahí. ¿Pero a quién cambiarían? ¿Tipo Chico por quién? Tal vez a Chico. Por Nico, tal vez, ¿no? Chico por Nico. Podría ser un... O Atsic, me gusta ver a Atsic. Atsic está con la Next Gen. No está aquí. Yo creo que el único cambio que podría ser, tal vez por ahí, podría ser uno de los dos extremos. A David lo dejaría jugar todo el partido. Tú solo porque no quieres ver a Dusan Vlahovic en el campo. No, es por un planteamiento táctico que me parece importante para nosotros y para Serbia. Que cuidemos a su 9 titular. Es importante. Mientras tanto, Koop Meiners aparece en el partido después de 7 minutos sin haberlo visto, apoyando la fase defensiva, ayudando a Cambiaso a volver a ganar el balón. Amarilla para Suzuki. Por fin le sacó amarilla el árbitro a Suzuki por gastar tiempo. ¿Sabes qué sí cambiaría? Tal vez al 75, por ahí, a Cambiaso.
Porque ¿Por Cambiaso... Kostic? Sí, por Kostic. Porque a Mamma veces mía. Cambiaso cuando se agota comete esa salida que ya conocemos todos, que es la clásica cerca al área, ¿no? Entiendo el punto, estoy en general de acuerdo. El problema es que el sustituto se lo van a comer vivo. Estos chiquillos del Parma son muy rápidos para Kostic. Falta sobre Koop Miners por parte de Alvik. No, este es otro, este es Sorensen. Thuram con el balón, haciendo de Lucatelli prácticamente. ¿No? O sea, no veo por qué ahorita que está Koop Miners, tanto Thuram como Koop Miners tienen que estar al lado de la defensa. Cuando era Sí, yo Locatelli, tampoco. solo Locatelli estaba al lado de la defensa. Explíquenme No, eso. pero creo que sí, en verdad se están retrocediendo. No estamos en una defensa de 5 ahorita. Turán, No entiendo, chicos. yo tampoco. Es más, siento que. Pero es raro porque cuando Cup Miners entró, las líneas se adelantaron. Atención, contragolpe de el Parma. Pellegrino controló el balón con la mano, nadie lo vio. Se apoya atrás con Sorensen y abre el juego. Regresa toda la Juve para apoyar. Centro buscando a Pellegrino, pasa el balón. Sigue atacando el Parma, peligro aquí. El 10 del Parma ahorita abre para la izquierda, controla mal afortunadamente el jugador. Termina dándole la vuelta por la defensa. Presiona fuerte David. Esa es otra de David que me ha gustado durante el partido. Pasa casi por desapercibido, pero la presión que hace sobre los defensas centrales y el portero ha sido importante, creo yo. Ha corrido, es uno de los que más ha corrido. El tercero que más ha corrido. Ha presionado bastante, está atento en cada momento. Se viene el Parma, atención, hueco en el centro del campo. Miren a Koop Miners trotando, regresando. Me vuelvo loco, carajo. No puede ser que este jugador sea así. ¿Ustedes vieron eso? Trotando. Sí, trotando. lo vi. Trotando. Un hueco enorme entre el medio campo y la defensa. Thuram, que estaba 2 metros atrás, lo superó para tratar de agarrar al jugador. Y este trotando como si estuviera en el parque. Impresionante. Madre mía. Impresionante la velocidad a la que juega Cup Miners. Carajo, qué arrechera, padre. Como pueden ver, esta no es una transmisión profesional, porque alguien profesional no estaría gritando como yo y diciendo estas groserías, pero es que es muy frustrante, chicos. Es muy frustrante. Capi, no, pero Atsic está en la convocatoria. Ah, entonces me equivoco yo, Jefferson. Yo tenía entendido que no estaba. Perdón, Jefferson. Mientras tanto, Alfred se caga de risa cuando yo me molesto. Yo lo sé, Alfred. Yo no quiero tirar sal a la herida, pero hay alguien que vendimos que correa un poco más que... Digo. Atención, viene el Parma. Centro peligroso. Deja correr Bremer. Está Joao Mario del otro lado que recibe el balón. Pase filtrado para Conceição, quien se apoya con Koop Miners, que realmente está ahí de estorbo, porque estaba ahí Kalulu. Salimos, Koop Miners se queda atrás, salimos, viene el contragolpe de la Juve, Koop Miners no está en ningún lado, sube Kalulu, sube Gildi, sube Conceição con el balón entre 3, entre 2, se termina de driblar a 1, está entre 4, consigue por fin el balón para Gildi, tiro a las manos de Suzuki. Es increíble. Miners. ¿Alguien vio si llegó Koop Miners? Sí, justo iba a ir a eso. Es increíble cómo Koop Miners, que acaba de entrar hace un par de minutos, no acompañó en ningún momento el recorrido del área hasta el otro lugar y está fresco. Increíble, de verdad. No entiendo. Yo la puedo tener agarrada con Koop Miners, pero mamma mía, de verdad, lo que he visto en estos últimos 5 minutos es de cosa de locos. De locos. Saque de manos para la Juventus. Conceição con el balón. Gildi, Thuram. Pase filtrado buscando David. No lo consigue. Recibe la defensa del Parma. El lateral derecho del Parma con el balón ahí parado. Minuto 72. A estas alturas, si la cosa va a ser así, prefiero ir por O'Reilly o por Hjulman. Total, si voy a tener la copia del titular en la banca,
¿no? A comparación de Cup, que no corre nada, de verdad. Centro peligroso, rechaza, logra meter la cabeza a Pellegrino, pero tenía bien marcado. Falta a la cara por parte del Parma y todavía se queja el energúmeno este. Metió el codo en la tráquea a Joao Mario y se queja con el árbitro. Carga legal entre el otro, ¿viste el tipo ese? Se agarra la cara y después se agarra el hombro, no sabía dónde lo tocó, tampoco falta fue, que no sabía ni siquiera dónde lo tocó. Patéticos. Ya está Kostic, creo que está cayendo Kostic ya para cambiarlo. Lo que decía Piero, creo que va a entrar Kostic en un ratito. ...73 minutos. Es increíble cómo no le sacan amarilla a Valeri y a Gatti le sacan amarilla en una jugada en la cual ni siquiera fue falta. Es increíble, de verdad. Un abrazo, Mayiri, a toda Cuba. Un fuerte abrazo a todos. Estorbar tampoco lo hace cualquiera, dice Regina Barrera. Tienes toda la razón, Regina. Samuel Mondragón, Koopman es corre cualquiera. Juan Diego, yo diría que esta es una transmisión orgánica. No profesional, orgánica. Muy bien, gracias. Mientras tanto, seguimos con 1-0, minutos 74 cumplidos. La posición de la Juventus ha bajado un poco, 69%. Siguen 31%. La del Parma, pero sin crear la del Parma, ¿no? Realmente la posesión ha sido en la defensa. Tiene pocas soluciones el Parma. ¿Cómo ven el ánimo en el estadio? Yo veo a la gente tranquila, ¿no? Sentada. No lo veo tan... Bueno, eso es algo constante, Piero. El estadio sentado es algo ya lamentablemente permanente. Solo la curva normalmente se mantiene parada. Y a veces ni eso, a veces que hay gente en la curva que se queja que la gente está parada, que se tiene que sentar. Una locura. ¿Le dan los 90 a Bremer o lo van a cambiar? Buena pregunta, justo estaba pensando en eso. Yo creo que lo dejan, ¿ah? Yo no creo que lo cambien. O sea, 90 minutos para Bremer. Atención, contragolpe del Parma. Termina pasando mal el balón, afortunadamente. La recupera Chico Conceição, quien recibe falta, pero el árbitro le da ventaja. Si viene el contragolpe, hay 3 arriba. Conceição se está metiendo en un problema. Recibe falta, el árbitro dice balón. Tenía con quién jugar, ¿eh? Recibe el regaño de Yildiz ahorita Conceição. Estaba David, estaba Joao Mario y estaba Yildiz corriendo, apoyando el contragolpe. Conceição decidió seguir driblando. Justo para el comentario del prof, ¿no? El viernes, que decía que Zegrova era un driblómano. Conceição a veces también se pasa de driblómano. Pero Zegrova la pasa, al menos tiene buenas asistencias. Sí, por eso. Se ve en el Parma por banda derecha, siguen sin haber cambios, aunque ahorita Tudor acaba de hablar con su asistente, imagino que algo se hará. Nico, creo yo, por Chico, tiene que salir Chico. Se mete ahí Koopmeiners, buen intervento de Koopmeiners, gana el balón y se apoya atrás con Cambiaso. Trata de salir con el balón, termina pegándole en la espalda y pierde el balón. Falta de Koopmeiners. Veamos. O salió el balón y saque de manos. No sabemos. Seguimos esperando la decisión. Fue falta ahí de Koopmeiners. Yo no sé cómo eso no es falta sobre Conceição, ¿eh? Pero bueno. Sí. Dime, Piero, perdón. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, le entra, se lo toma de arriba, ¿no? Le mete el cuerpo, o sea, no toca el balón nunca. Tiro de fuera del área por encima del arco de Di Gregorio, quien saltó para hacer algo. Di Gregorio afortunadamente no ha sido llamado en causa, ¿eh? Este quizás fue lo más cercano. Minuto 77. El árbitro dice que se apuren. Kelly con el balón. Se la pasa Di Gregorio al lado. Se viene Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, obviamente por Jonathan David.
Con Miners y Vlahovic en cancha, padre santo. Vamos a ver qué Nico tal. González también. Se viene Nico. Así que bueno, un poquito ahí para los rumores de mercado. Si Nico estuviera realmente cerca del Atlético de Madrid, no estaría entrando en el partido el día de hoy. Y bueno, sabemos que la situación Vlahovic está lejos de resolverse con el Milan. Me preocupa un poco el tema de Cup Miners. De verdad. No logró controlar un balón simple, ¿no? Y lo veo tratando. De verdad me preocupa un poco. Es más, siento que se ha retrasado un poco más la línea. Totalmente, estamos mucho más retrasados que antes. O sea, mira quién está ahí en esa posición, Cambiaso ganando un balón. Sí. Con Seisao, con el balón, banda derecha, encuentra a David. David se apoya con Cup Miners con Kalulu a un lado. Kalulu toma su tiempo, encuentra a Cup Miners que estaba al lado de él. Pase filtrado para David. David con Yildiz, tiró de fuera del área de Yildiz. Gran reacción de Suzuki. Qué gran jugada de David y Yildiz. Eso es lo que te mencionaba. Esas jugadas son las que tienen que explotar David con Yildiz y Chico. Esas conexiones son peligrosísimas. Cuando se agarren bien el ritmo y se conozcan mejor, eso va a ser explosivo. Aquí buen pase de Cup Miners, ¿eh? Aquí sí, buen pase. Buen pase de Cup. Filtrado de Cup a buscar a David. Hace una buena y caga como 3, es lo malo. Se vienen los cambios, veamos. Sale, como decíamos, Jonathan David, después de haber anotado su gol, entra el 9, no sé cómo se diga en otros idiomas. Aplauso de todo el estadio para Jonathan David en su debut. No se pararon, eso sí, ni para este aplauso se para la gente. Sentaditos, por favor. Y sale Chico Conceição por Nico González. Tú eres parte de Pueblo Juve, por si no lo saben. Que no quede duda. Tiro de esquina para la Juventus sobre el banderín del córner. Kenan Yildiz. Sale también el que te gustaba, ¿no? Alquist salió. Sí, salió. Bueno, ¿entró alguien que puedo pronunciar? No. Okay. También es complicado. Muy bien. Centro, enrosca hacia adentro. Llegó Nico a poner la cabeza, salió por poco. Hubiera sido espectacular si metía gol Nico ahí. Bueno, salió más lejos de lo que parecía, pero... Igual Nico es un jugador que tiene buen... Sí, es bajito, pero siempre encuentra la cabeza. Sí. Aunque Nico creo que mide un 80, ¿no? ¿O no? No sé cuánto mide. Creo que mide un 80, me parece. No estoy seguro. Pero es bueno por arriba. Jonathan David ha marcado 4 goles en sus últimos 4 debuts de temporada entre la Serie A y la Ligue 1. Además, David es solo el segundo canadiense en anotar en la Serie A después de Tajon Buchanan para el Inter contra el Frosinone el 10 de mayo del 2024. Y que ya no está ahí, ¿no? Se fue. Ya no está ahí. Y Nico mide 1.80, Piero, confirmando. Saque de manos larguísimo, qué bárbaro. Pierde el balón ahí Yildiz, peligro, centro, sale Di Gregorio, se hace suyo el balón. Empieza a tener un poquito más de actividad Digre. Minuto 81, quedan 9, 82 realmente quedan 8. Esperemos que se mantenga Nos queda un cambio, ¿no? Si mal no recuerdo, o me equivoco, chicos. Nos sí, queda un cambio. Ventana. Una ventana y un cambio, porque hicimos 4 cambios en total, ¿verdad? Habría que ver. Roja para Cambiaso. ¿Qué? Roja directa para Cambiaso.
Ay, Dios santo, en serio. Es que le mete una patada, creo. No estoy seguro qué pasó, porque es una reacción de Cambiaso. Sí, reacciona a algo, hay que ver bien. Bueno, y va a estar suspendido por 2 partidos también. Veamos. Salta. Qué estúpido Cambiaso ahí también. ¿Qué es lo que decía Piero, por favor? Que alguien haga un clip de lo que decía Piero. Que este tipo pierde la noción de lo que es la realidad cuando está cansado. Qué estupidez. Yo la verdad no puedo creer lo que voy a decir por primera vez en un guachalón, pero esto no fue todo balón. Esto fue todo estupidez. De verdad. De verdad. Mal Ahora Cambiaso. nos pone jodido el partido cuesta arriba. Bueno, ya está. Cometí un error, no hay que matarlo. Como matamos a Yildiz la temporada pasada por la roja que tuvo. Atención, contragolpe de la Juventus. Joao Mario con el balón encuentra a Dusan Vlahovic. Ahí está Yildiz. Lo sirve Yildiz. Contragolpe Yildiz. Se viene. Yildiz lo vuelve a centrar para el gol de Dusan Vlahovic. Quien se para frente a la curva norte haciendo así. Siempre polémico el malparido este también. Dios mío, es imposible que meta un gol sin ser polémico. 2-0 para la Juventus. Había que traer a alguien que le muestre que también se sabe meter gol, ¿no? Ese es, yo creo que el mejor motor que puede tener Dusan Vlahovic. Alguien que le pelee con goles el puesto, ¿no? Más allá de lo polémico que pueda hacer. Pero creo que este gol le puede servir para que se lo lleve el Milan o quien carajo sea de una vez por todas y se vaya. Y sí, ¿no? Y si no le sirve, bueno, tienes un suplente que está metiendo goles. Pero claro, hay que ver lo mejor de esta jugada. Dusan al carajo. Lo mejor es de la jugada de Joao Mario, gran contraataque, gran salida. Nuevamente tirando esas jugadas de arranque con fuerza. Segunda vez, ¿no? Segunda vez que Joao Mario habilita a Dusan Vlahovic. Bueno, y se lo dice en la celebración, él le dice, lo señala. Muy buena jugada de Joao Mario, la verdad. Sí. Bien. Y el pase de Yildiz también. El pase de Yildiz. El pase de Yildiz. Muy buena bien. Carrera. Qué bien. Y desde que vimos que Yildiz pasó a jugar con toda la libertad del mundo, la Juve dominó más. Sí, Yildiz se tiró más al medio, ¿no? Claro que, la verdad, qué asco de Dusan. No hay otra cosa que decir. O sea, ¿por qué ya metiste gol? No tienes que decir nada. O sea, cállalos con las acciones. No los calles con los gestos, cállalos con la acción. Metiste el gol en el momento que tu equipo se fue por debajo en el número de jugadores. Pero no tienes por qué estar haciendo estas estupideces. ¿Saben qué creo yo? Yo creo que haya anotado gol David. O sea, yo creo que Dusan es este tipo de jugador, ¿no? Yo creo que ese es su combustible, el siempre tener a todo el mundo en contra. O sea, yo creo que él es como que él demuestre que es el mejor, ¿no? Yo creo que eso es algo muy normal en este tipo de jugadores. No lo sé, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Ya es como creo que quinta, sexta o séptima vez que lo vemos. Siempre igual. Y siempre, o sea, un poco tóxico, ¿no? Esto. Demasiado, un poco no, demasiado. Pero bueno, gracias a él estamos 2-0. Gracias a él, gracias a Joao, gracias a Kenan Yildiz también. Pero no gracias a Cambiaso. Porque cometió un error, gracias a Cambiaso. Un error tonto. De jugador inmaduro. Ojalá Tudor al final del partido se lo coma vivo. Ojalá. Pase filtrado para el Parma, se viene, atención, buscando un segundo poste, estaba ahí atento Joao Mario, quien trata de driblar, ahí no se dribla Joao Mario, error de Joao Mario, termina saliendo el balón y es tiro de esquina, error de Joao Mario ahí, hay que decirlo, no se drible en esa zona del campo Joao. Pasemos al chat un poquito, qué cagada de Cambiaso, dice Odín, Regina, qué asco esa actitud de Dusan, siempre reprochando, tirando los brazos, susurrando, fastidioso. Arbitraje interista, dice Branzú, totalmente. Centro del tiro de esquina rechazado por nada más y nada menos que Thuram, siempre él. Héctor 909, los partidos de la Juve nunca decepcionan, necesitamos dos claros que sí. Supongamos que gracias a esa toxicidad, tiro gran parada de Di Gregorio.
Supongamos que gracias a esa toxicidad se detone un momento importante, no en un juego de práctica. Exacto. Tapadón de Di Gregorio. Tapadón de Di Gregorio. Y Daniel tiene razón, es la segunda. Pero bueno, el mismo Joao lo dijo en su rueda de prensa de presentación, que él, la fase defensiva, tiene mucho que aprender. Sí. Basado en lo que acabo de ver, eso es básico del fútbol también. En esos momentos no tienes que estar driblando ahí. Eso se despeja el balón. Saben, yo no sé por qué siento que esa temporada también va a ser la temporada de top de Di Gregorio. Di Gregorio desde el Mundial de Clubes viene on fire. Está muy bien. Tiro de esquina, cambio en el Parma. Meten a Lévola. Que termine a 0, por favor. Fantacalcio se lo va a agradecer. Sale Yildiz también, cambio para la Juventus. Salió Yildiz. Entró McKennie. Sí, jugar abajo de la media cancha. Aplauso de todo el estadio para Yildiz. ¿El jugador de partido? Yildiz. Totalmente. Yildiz. Centro, enrosca hacia adentro. Está buscando el gol olímpico. Recibe falta de Pellegrino. Pellegrino ha hecho como 5 de las 7 faltas que ha hecho el Parma y nunca ha recibido amarilla. Bremer ahorita le está diciendo, en el área chica no se puede tocar al portero. Me metió el codo en la cara, se ve perfectamente en la repetición, y el árbitro solo marcó falta. Claro, y no le sacan ni una sola tarjeta, pero a nosotros nos sacó una amarilla, que no era amarilla, nos cobró faltas que no eran faltas, en su cara, y le saca roja a Cambiaso, que bueno, se la ganó sí, pero y acá, nada. De verdad que mucho que desear este arbitraje. No, le pide a su compañero que baje la intensidad. ¿Perdón? No, te decía que hoy jugamos con un árbitro en contra y logramos ganar. Eso demuestra también una actitud de fuerza del equipo, que no se desmoronó. También es cierto. A mí lo que me deja este partido es ver a Cup Miners levantando los brazos y pidiendo calma. Sí, están corriendo demasiado rápido para mí, por favor, calmen un poquito la situación. Estamos jugando con 9 jugadores. Estamos jugando con 9 jugadores. Con 9. Esa es la imagen del partido. Cup Miners pidiendo calma. Me vuelvo loco. Cambiaso fue el que más corrió con 9.41 kilómetros, seguido por David con 9.39. Obviamente Locatelli se quedó atrás. Pase filtrado para Dusan Vlahovic, quien termina empujando al jugador, pero gana el balón y se acaba el campo. Veamos si se para ahorita enfrente de la curva con los brazos altos. No. Qué raro. 4 minutos extra. Burger Boy está en mejor forma, dice Regina. Dusan es buen delantero, dice Francisco Sierra. Anderson Neo falta el gol de Miretti. Está lesionado Miretti. Richard Basabe, Dusan es bueno, pero afuera de la cancha está flaco Big Mac, o solo es idea mía. Yo creo que le dieron una camiseta un poco más grande, chicos. ¿Por dónde está jugando McKennie? ¿Por derecha? No, por izquierda, ¿no? Está en el centro del campo. Yo lo veo en el centro de todo el campo. Como para yo lo veo por izquierda. Yo lo veo también por izquierda. Es que, ¿sabes? Ha cambiado tanto de número que me cuesta saber cuál es el que usa ahora McKennie. 22. De hecho, Di Gregorio le pidió a McKennie cambiarlo porque es el número favorito de su papá. Sí, algo así escuché también yo. ¿Cómo es la situación? Nunca me habían explicado. Falta, fuerte, sobre. Lo que salió era que Di Gregorio le pidió. Perdón, ¿esto no es también una amarilla? O sea, el tipo le salta a Nico, le pone, mira eso. Uy, es codazo. El codo arriba, hermano. Y por atrás. Por atrás. María, esto es roja, por favor. O sea, por lo menos amarilla, ¿no? Qué ridículo. Míralo. Por Dios. Perdón, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Es el 16 el número favorito? Sí, lo que se dijo fue que Di Gregorio le pidió a McKennie cambiar el número porque el número 16 es el número favorito del papá de Di Gregorio. Sí. Y él lo quería llevar esa temporada, entonces McKennie accedió. De hecho, por eso es que sale un video donde McKennie le entrega la camiseta, ¿no? A Di Gregorio. Ok. Sí. Me era bonito gesto. Uno, pero bueno. No, es de Perín. Tranquilo. Nico González con el balón, minuto 92, faltan 2. Igual bonito gesto, ¿no? 4 patadas sobre Dusan Vlahovic. Termina tratando de empujar el balón en los pies. Ojalá que el campeonato sea como G de la temporada pasada, que después de la roja regresó con mayor ritmo.
Esperemos. Ojalá que sea como Yildiz y no como Kalulu. Correcto. Pues Kalulu regresó mal, en mi punto de vista. Sí, venía un fire. Sí. Aunque Centro hoy largo, sale Di Gregorio, agarra el balón. Dime, Piero. Aunque hoy se le ha visto mejor a Kalulu, ¿no? Creo que ha tenido Hoy un se le partido vio correcto. mejor, sí. Hoy se le vio un partido correcto de Kalulu, correcto. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Hoy sí lo he Pero visto. recalcar y aplaudir el partidazo de Bremer. 90 minutos jugados y partidazo 90 de Bremer. minutos de Bremer, sí. Esa no me la esperaba, ¿eh? No se confundan. 30 minutos de Bremer. 70 de Brelin. Bueno, pero esos son 100. Ahí te falló la matemática un pelo. Bueno, ya, pues ahí, saquen los cálculos. Y Kelly en modo Turán. Sangrando. Mira el pie mira la pierna de Yildiz, sangrando, ¿eh? Sangrando la pierna de Yildiz. Sí. Pero se le ve más grande a Yildiz, ¿no? Sí. Se le ve. Tiro rechaza Joao Mario con la nalga. Tudor está prácticamente dentro del campo gritando que cubran el segundo poste y ahí va el centro al segundo poste. Afortunadamente hay falta sobre Nico González. Yo creo que Tudor se quiere meter a la cancha a jugar. Sí, debe ser muy frustrante. Totalmente. Se acabó el partido. La Juventus gana 2-0 su partido de debut. Gracias, mi fantacalcio. Por un gol no le pegué al resultado. Yo la verdad es que me quedo tranquilo con este resultado. De Gregorio en puerta a 0. Así que bien. Y lo más importante, que no se jugó mal, ¿no? Se jugó bien. O sea, creo que hay cositas por mejorar, pero me gustó. César Rodríguez acabó el juego y Cup no sudó. Oh, es verdad, Cup no corrió nada. Es increíble. Gran partido de Kelly, dice Miquel Menella. De acuerdo. Totalmente. Richard Basabé, el árbitro muy pero muy malo, el HDP. Regina Barreda, qué falta hacía ver jugar a la Juventus. Amo totalmente, Regina, que hacía falta. Arduo trabajo de Cup, 10 de 10, dice Deli. Hay que destacar el partido de Kelly, ¿eh? Ya está dando la vuelta Kelly a la situación. Bueno, chicos, paso a ustedes. Empiezo contigo, Piero. Análisis del partido, lo que más te gustó, lo que no te gustó, y después Milken. Bueno, un partido, la verdad que un poquito pesado, porque no se encontraba destrabar este candado que te había puesto el Parma, ¿no? Yo creo que ha sido una Juventus que, la verdad, lo he visto, físicamente lo he visto bien, ¿eh? Físicamente los he visto correr casi todo el partido, los 90, no los 100, los 90 minutos. Creo que ha habido bastantes momentos en los que hemos sabido conectar y que los chicos ya poco a poco se van conociendo más, ¿no? Esos automatismos, como decía Tommy, que creo que es importante. Me parece que a nivel de juego aéreo todavía hay cositas que podemos mejorar, pero creo que no estamos mal. Lo que sí me parece que todavía nos está faltando, que es normal porque es el primer juego, es un poquito más de fluidez o de repente por ahí la individual, ¿no? Como para romper estas líneas que son bastante cerradas. Pero los carrileros, por ejemplo, me parece que lo hicieron súper bien. Creo que Kalulu estuvo bien, Cambiaso estuvo bien, hasta el error de Cambiaso, ¿no? Que de una u otra forma, por suerte, no nos termina jugando en contra, porque automáticamente vino el segundo gol, pero que en algún partido realmente importante, o sea, todos los partidos son importantes, pero contra un rival de mayor jerarquía nos pudo haber jugado en contra. Me gustó mucho los movimientos de David. Es un delantero diferente, no es el clásico delantero, es un delantero más de asociarse, pero creo que eso lo vimos bastante reflejado, porque le dio oportunidad a Turán de poder pegarle de fuera, a Yildiz poder probar hacia adentro, a Conceição también poder entrar, al mismo Gatti poder pegarle. Entonces creo que es un delantero diferente y lo vemos en el recorrido que hace, ¿no? El segundo con mayor recorrido. Eso habla mucho de un delantero, ¿no? Y bueno, lo consagra con su gol.
Buen gol, bonita jugada. Creo que también otro punto importante fue que Tudor supo hacer los cambios. Creo que no esperó y eso estuvo súper bien. Me parece que hace los cambios en el momento justo como para poder encontrarle la vuelta al juego, ¿no? Por ahí que creo que no le atina mucho con meter a Cook, porque Cook honestamente para mí fue lo más bajo del partido. No se le sintió, no se notó mucho, parece que hubiera entrado cansado, o de repente la posición que él tiene ahora, o el rol que le ha dado Tudor debe ser porque no se le ve muy bien, solo en el primer pase que le mete a David, y que David se la pasa a Gillis y por ahí falla, ¿no? Que me parece que pudo haber sido gol. El segundo gol me parece que es un buen gol, ¿no? Joao Mario entra a lo que le pedíamos, esa verticalidad, por segunda vez, Gillis que hace una asistencia, su segunda asistencia a la Gildes, ¿no? Y Dusan que define bien. Polémico Dusan, como siempre, pero termina marcando nuestros dos delanteros y eso es algo bastante positivo. Bastante positivo porque nosotros lo sufrimos la temporada pasada. Los delanteros no marcaban goles. Hoy los dos marcan goles. El titular y el super suplente, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Y después de eso, creo que nada más de Gregorio Inmenso, como siempre, me parece que se mete una salvada. Y aquí sí quiero resaltar, para mí, la mejor, no la sorpresa, pero el mejor jugador del partido para mí, Bremer. Para mí, Bremer ha sido el mejor jugador en la cancha. Te dio solidez, tranquilidad, te dio timing, se peleó, las luchó todas, no se sintió incómodo. Hasta incluso tuvo el descaro de hacernos un tributo a Chiellini en el primer partido de la temporada. Yo de verdad que me quedo con Bremer como el mejor jugador del partido y casi mete gol. Porque ese poder ofensivo por arriba en un córner no lo tenías toda la temporada pasada. Y Bremer casi nos mete un gol. De verdad yo me quedo con Bremer como el jugador del partido, por encima de Gillis. Muy bien, buen punto ahí. Mientras tanto, Jared Cono dice: lo de Cambiaso fue apuesta, nadie me lo quita. Grande Jared, que renueva su membresía por el 5º mes. Gracias de verdad por ese cariño. Otro de nuestros miembros, José Daniel, regresará después del parón FIFA, Kostic en su lugar. Sí, seguramente va a estar suspendido Cambiaso después de eso. Feliz por el resultado, muy preocupado por el sistema de juego, dice César Moyano. Diría que mucho que mejorar, pero son los mismos problemas del final de temporada pasados. Oliver Di Pillo, y ahorita voy contigo, Milker. El trabajo que queda por hacer es el pase desde 3-4 de cancha. Por otro lado, el único que encara eficientemente es Gildiz y no tenemos sustituto cuando no está en la cancha. Raniel Slaver, otro de nuestros miembros, se ganó portería en 0, debut goleador de David, Gildiz 2 asistencias y gol de nuestro 9, hasta que el mercado lo diga, ojalá se quede. Cambiaso mal, Kelly bien, González irrelevante, ni lo menciona. Víctor Oviedo, hola chicos, me gustó la victoria, se tenía que ganar y se logró. Primer tiempo muy bueno, segundo regular. Pienso que es normal comenzando temporada, pero poco a poco veo muy bien el tridente de Gillis, David y Chico. Excelente, y Thuram detrás. A ti la palabra, Milker. Sí, yo creo que me gustó el partido. Yo vi en el primer tiempo que muchos criticaban que no estamos jugando bien, que eso era a decir una tontada, pero no, la Juventus jugó bien, la Juventus defensivamente no sufrió. El Parma, por más que intentó, no llegó en mayor oportunidad, y eso es algo que en la temporada pasada no lo veíamos. Veíamos partidos donde nos tenía acorralados, y eso no se ve en este partido. La Juve se ve que estaba controlando el partido, pero obviamente atacar contra un equipo que se encierra con 11 en la defensa era un dolor de cabeza, y aún así el equipo poco a poco fue mermando la cerradura que el Parma le coloca al partido. Me gusta cómo jugó la Juve, Gildiz, partidazo nuevamente, pero yo me quedo con lo que dice Piero, confirmo, a pesar de que Gildiz metió 2 asistencias increíbles, pero confirmo que el mejor jugador de este partido es Bremer. Deja una gran sensación, 90 minutos jugando, se le rompe en la cabeza y aún se sigue jugando, casi mete un gol de cabeza, tuvo un tiro desde casi cerca del área, liderando la defensa, tocando el balón, jugando, dando esa fuerza, ese liderazgo en la defensa. Eso es lo que nos faltaba. Me da mucha tranquilidad volver a ver a Bremer en ese sentido. Creo que la Juve tiene que ir obviamente creciendo. Es el primer partido de la temporada.
Y siempre contra los equipos pequeños es donde más nos costaba antes, donde perdíamos puntos. Y hoy no se pierden puntos. Empezamos sumando los 3 puntos fundamentales, porque yo siempre he dicho que las ligas se ganan sumando los puntos con los equipos pequeños. Y la temporada pasada lo que más sufrimos y más criticamos es que en estos partidos empatábamos o perdíamos. Hoy la Juve gana, incluso con un error de cambiazo, nos sacan una roja y el equipo responde con un gol. Eso es algo que hay de aplaudir. Lo de Vlahovic, no, ni lo quiero comentar porque la verdad es un jugador que ya da rabia ver hacer ese gesto. Ese gesto es un gesto de irrespeto contra la Juventus, tiene que irse, es un jugador que de verdad no sabe dónde está parado y no debería seguir en el equipo. Lo de David, yo siempre lo he dicho desde que llegó, me parece un jugador de área con un olfato de gol, hoy lo demuestra, corrió bastante, se sacrificó bastante, está iniciando una liga completamente diferente, una liga que defensivamente y tácticamente es completamente distinta a la liga francesa. Se le ve que empieza a agarrar ritmo, corrió demasiado, estaba siempre presionando, hay jugadas donde se ve la intención de tocar hacia atrás siempre, de llegar a ese juego de toque y toque, y creo que va a ser fundamental cuando ya esa jugada con Yildiz y con Cienzao se empiezan a conocer más y puedan jugar más a un toque más certero, pero ese gol que anota es un gol de goleador, es un gol de solo poner el pie y meterla, y es algo que nos faltaba la temporada pasada, porque hacíamos jugadas y nadie metía la pelota, nadie tocaba el balón, o sea, las jugadas iban por un lado. Ahora con David cambia la dinámica, es un jugador fuerte y creo que es un arranque muy bueno. Algo de aplaudir, Tudor aprendió, Tudor mete cambios rápido. El año pasado le criticábamos que Tudor se tardó demasiado, esa vez Tudor sí reacciona, hace los cambios y me encanta ver cómo Baylor le grita al árbitro en su cara, cómo se mete en ese sentido, en esa parte de reclamar, porque obviamente hoy también hay que hacerlo ver, jugamos con un árbitro en contra. Si el árbitro, o sea, si hubiéramos jugado con un árbitro a favor de este partido, otro rollo hubiera cantado, pero jugamos con un árbitro completamente en contra, algo completamente ridículo. Hubieran amonestado al Parma, por lo menos unos 5 o 6 jugadores del Parma hubieran quedado amonestados, y eso les hubiera hecho jugar un poco con más delicadeza, porque estaban pegando a diestra y siniestra. Pero para mí es un buen debut, me gusta, portería cero, Di Gregorio seguro, un paradón que hace al final del partido, Kelly jugando un buen partido y como lo hemos venido comentando, cuando le pones defensas más certeros es cuando tú puedes ver el potencial que te puede dar un Loy Kelly, y hoy con Bremer atrás, con la seguridad, Kelly, para mí dio un buen partido, creo que solo hace un error, que se equivoca en una salida que se pone lento y la pierde. De ahí yo lo vi bastante limpio en el partido. Y lo de Coop Miners, por Dios santo, que ese señor como que no sabe que juega fútbol y cree que está jugando golf, porque va caminando en cada jugada, es impresionante. De una buena hace 4 o 5 malísimas. Creo que Coop no se va a poder recuperar, sigue a ese ritmo, lastimosamente, pero de ahí me gustó bastante. Kalulu recuperó su buen nivel, Joao Mario vuelve a dar ese gesto de velocidad, le falta crecer defensivamente, pero eso es lo que puede ir arrancando, y como les digo, es el principio de temporada, y arrancar ganando, portería cero, regreso de Bremer, es algo excelente, y falta volver a ver a Cabal, por ejemplo, que regrese, ir creciendo en ese sentido. Me gustó mucho el equipo y espero que el crecimiento siga en ese ritmo, espero que como decían también ahí, es cierto, traer un relevo para Yildiz es algo también interesante, porque si Yildiz no está, así hubiéramos sufrido más. Considero que eso sí es muy cierto, es el diferente, el que asiste, pero si él no está, Chico se engolosina con la pelota muchas veces y no la suelta, no la pasa, y entonces perdemos oportunidades claras. De hubo una jugada donde Chico no la pasa y que David podía quedar solo contra el portero y prefiere no dársela y la pierde. Entonces, pero es un arranque muy bueno, yo estoy contento, me gustó el partido, a pesar de jugar en contra con el árbitro, a pesar de todas las porquerías que vimos en el partido, me gustó bastante, y es un buen arranque de liga para el equipo. No, yo creo que lo cubrieron todo a la perfección. Yo quizás estaría un poco en desacuerdo con una cosa. Sí es cierto que los cambios de Tudor fueron buenos, porque dieron resultados también, pero yo diría que un 30% de la roja de Cambiaso es culpa de Tudor. Lo dijimos durante el partido, que Cambiaso cuando empieza a cansarse, se desconcentra. Ya habíamos visto que esa desconcentración en el saque de manos que terminó regalando y termina haciendo esa estupidez, era cuestión de meter a Kostic, ¿no? Y ahorita vas a tener una cuestión de que Kostic, y esto no lo hemos hablado, Kostic va a ser titular contra el Génova en Génova,
y va a ser titular contra el Inter. Porque lo más probable es que vaya a estar suspendido por 2 partidos, cambiazo por roja directa, basado en el historial que hemos visto con Yildiz y Kalulu. Así que nuestro lateral izquierdo titular para jugar contra el Inter va a ser Kostic, lo cual llama un poco la atención, ¿no? Así que, pero fuera de eso, en general, bastante de acuerdo con ustedes. Sí, aplauso también, obviamente, a Dusan Vlahovic por meter el gol. No me gustó la reacción, pero quizás eso es lo que necesita él, como decía Piero. La otra cosa que no me gustó es que lo hace en la curva norte. La curva norte es la curva de las familias en el Allianz Stadium. Entonces él se pone ahí soberbio frente a niños, frente a familia. Entonces, no sé, son cosas que no me terminan de convencer, ¿no? ¿Y por qué hay que llegar a este punto con Dusan Vlahovic para hacer esto como de reto? Porque al final es eso, está retando, ¿no? Y no es necesario. Pero bueno, al final lo importante era sacar la victoria, lo cual se hizo 2-0 rotundo, un Parma difícil, ¿no? No tocamos el punto, pero el Parma, la verdad, de que se salvó a duras penas el año pasado con un nuevo entrenador, con muchísimos nuevos integrantes en el campo, por lo menos por los primeros 45 minutos hizo una labor defensiva de aplaudir, se cerró muy bien atrás, marca doble a hombre, mantuvo la constancia, mantuvo el desempeño físico. Obviamente en el segundo tiempo, cuando ya empiezas a sacar a los titulares, empiezas a meter la banca y se empieza el desgaste físico, pues obviamente vas a tener un poquito menos de eso, y la Juve fue inteligente en no terminar de desesperarse, que era algo que habíamos tocado el tema también, y meter y aprovechar las ocasiones que se le dio. Ahora nos toca contra el Genoa fuera de casa, en un estadio complicado, porque el Genoa es complicado y es un ambiente siempre bastante caluroso allá, y eso será otra prueba importante, creo yo, para este equipo de Tudor, y veremos también cómo reaccionan físicamente, ¿no? al desgaste, como ustedes dijeron, de Bremer. Y solo para cerrar con la cuestión de Bremer, totalmente de acuerdo con ustedes, al final, pues Yildiz se lleva, ¿no?, el jugador del partido por las 2 asistencias, pero poco se habla que en el 0-0 Bremer nos salva de un gol, porque ya estaba abatido Di Gregorio, a Gatti le habían ganado la espalda, y Bremer se barre y salva un gol en tiro de Pellegrino en boca de jarro. Si ese gol entraba en el 0-0, nos íbamos 0-1, olvídate de volver a abrir las puertas del Parma, porque si no hubiera sido una reverenda locura. Fenomenal, chicos. Mientras tanto, hicieron entrevista a Yildiz y a Jonathan David en DAZN. Están haciendo entrevistas a Gleison Bremer en este momento. Lamentablemente, pues yo tengo un recién nacido y tengo que ir a ayudar con eso. No me puedo quedar para el postpartido. No sé si ustedes quieran quedarse aquí unos minutos más o cerramos. Ustedes díganme, Milker, Piero. Yo sí tengo que irme también. Aprovechamos a cerrar aquí entonces. Muchísimas gracias, Milker y Piero, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el chat. En nuestras redes estarán todas estas declaraciones que están haciendo ahorita los protagonistas, y les recordamos que en el Telegram estará la repetición del partido por si quieren volver a verlo ahí. Milker, último comentario, y Piero, último comentario para cerrar. Bueno, para mí un gran debut, un equipo que empieza jugando bien. Esperemos que cambie sus reacciones y cambie como le pasó a Gildi la temporada pasada y no sea como Kalulu, como lo decía el Capi. Arrancamos de la mejor manera, con victoria, con inicio de un proyecto nuevo, si quieren verlo así. Esperemos que acabe el mercado, que llegue Colo, que terminen de armar esta rosa, pero buenas sensaciones, y la verdad que lo mejor que pudimos tener para este mercado fue el regreso de Gleison Bremer. Qué jugador, qué líder, qué tremenda bestia en la defensa. Es algo que hasta hace ver a bien a Kelly, es porque es un monstruo jugando. Es algo que de aplaudir. Tenemos una temporada larga, pero una temporada que esperemos sea con bastante cosas positivas. Yo lo veo bien a este equipo, lo veo unido a este equipo. Hoy la Juventus no sufre el partido, la Juventus no se encierra, no nos llegan y tienen 20 tiros al arco y nos tienen sufriendo. No, la Juventus sí es cierto, le costó ganar porque el Parma se encerró, pero de ahí la Juve sufre solo esa jugada que Bremer salva. De ahí en los partidos que miramos antes, siempre nos metían 1 o 2 goles y vivíamos sufriendo y buscando el empate en el 90. Hoy la Juve no, le sacan un jugador, lo expulsan y anotan un gol. Entonces eso
claramente se ve un carácter nuevo del equipo en la mentalidad, en la forma de jugar, en donde están jugando los chicos, y espero que todos estos problemas que se están viendo, como los de Dusan, se resuelvan lo más pronto posible para que no afecte anímicamente al equipo, porque eso me preocupa mucho, que esta actitud de Vlahovic afecte anímicamente al vestuario, pero de ahí lo contrario, un gran debut, un buen equipo, cosas por pulir, pero obviamente eso se va puliendo jornada tras jornada, no se va con el trabajo del equipo y siempre adelante, fino a la fine. ¿Quiero? Nada, calma, paciencia. Es el primer juego. Hay que ver cómo nos va contra el Genoa para poder empezar a confirmar ciertas cosas, ¿no?, que esperamos durante la temporada, que es la solidez. Yo creo que hoy se ha dado un buen primer paso. Nos ha costado un poquito, que es normal, pero creo que estamos empezando a recuperar ciertas cosas que nos hicieron muchísima falta la temporada pasada. Y creo que ahora le toca a Tudor pensar bastante bien cuál es el 11 que va a poner contra el Genoa, y ver, ¿no?, cómo va a suplir la ausencia de Cambiaso, que de hecho nos va a afectar bastante, ¿no? Porque es un jugador que, bueno, en esa posición pues es difícil de reemplazar. Y nada, ver qué más pasa en el mercado, por ahí ver si es que llega alguien más, pero yo creo que se ha empezado bien, y hay que seguir esa línea. Buenísimo. Yo cierro con este comentario, que es una estadística. Desde principios de marzo de 2025, Kenan Yildiz es el jugador de la Serie A que ha participado en más goles en todas las competencias. 11, 6 goles y 5 asistencias en 14 partidos. Muchísimas gracias, chicos. Lo dejamos ahí con esa estadística de nuestra joya Kenan Yildiz. La invitación es para mañana, match análisis del prof sobre este partido y sucesivamente todos los directos y videos que estaremos publicando durante la semana en preparación al siguiente partido de la Serie A. Muchas gracias por su compañía, gracias por la renovación de membresías, por esos me gusta, por suscribirse y compartir para que su comunidad siga creciendo. Pasen bonito resto de fin de semana. Hasta luego, pueblo. Chao.